Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El tema de la semana, como usted sabe, ha sido también el rifirrafe saunesco de Feijóo y Pedro Sánchez en las Cortes, siendo la polémica en torno a la hipotética deportación de varios millones de inmigrantes por parte de Vox, si llegara al poder. Ha sido muy interesante el episodio, aquí lo hemos venido destripando y vale la pena recordar cómo fue la cosa. O sea, comparecen Samuel Vázquez y Rocío de Mer, entre otras cosas, para anunciar el encuentro Frontera Sur, que será del 14 al 16 de noviembre que viene en Granada y donde un servidor estará. Además, me invité en directo Rocío, con lo cual no se puede bajar, eso está muy bien. En el curso de esa exposición habló Rocío de Mer del problema de la inmigración masiva en toda Europa y en particular en el caso concreto de España, citando la cifra de 8 millones de extranjeros. Siguió hablando, después acometió un tema en este momento de polémica crucial en toda Europa, que es la necesidad de deportaciones. Y a partir de ahí ya encontró a alguien lo que necesitaba. O sea, coges de aquí 8 millones, esta parte del medio la tiras, aquí coges deportación de inmigrantes, lo juntas todo, titular, Vox quiere deportar 8 millones de inmigrantes. Bueno, y a partir de ahí, de un titular promovido, por cierto, por el diario de Parchís, ya todo lo demás. O sea, era lo que estaba necesitando la izquierda para poder aliviar un poco la presión putera sobre Pedro Sánchez, era lo que estaba necesitando la derecha para decir, no, jóvenes, votad, porque todos tenéis amigos que son de, no sé, de Colombia, ¿verdad?, o de tal, votad al PP, no votéis a Vox, y a partir de ese multiplicado. Es interesante porque se multiplicó sabiendo todos ellos que lo que estaban diciendo no era verdad. Enseguida se publicó, varios lo publicamos, cuáles eran las declaraciones originales con las que se puede estar de acuerdo o no, pero en todo caso no era lo que se tradujo luego en titulares. Pero el hecho de la polémica es importantísimo porque demuestra que es sin ninguna duda uno de los grandes temas de nuestro tiempo en toda Europa. Aquí hay una realidad de hecho. Muy particularmente a partir de la crisis de la guerra de Siria, han entrado millones de personas en Europa que no sabemos quiénes son. En España siguen entrando por decenas de miles cada mes y no sabemos quiénes son. El efecto de esa entrada masiva en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, es absolutamente letal en todas partes y empieza a bullir la cosa y algo hay que hacer. Hay lugares donde ya tienen más mili que nosotros, Dinamarca, Suecia, Alemania, etcétera, donde se habla de deportaciones, de remigraciones. El término remigración empezó a ser... y aquí es un asunto que hay que plantear. Hay que plantearlo, por supuesto, de forma sensata, objetiva, racional, porque es un problema objetivo. Y a un problema objetivo hay que darle respuestas normalmente objetivas. El hecho de que se haya utilizado para alimentar una parte importante del guerracivilismo nacional ha sido doblemente interesante por lo siguiente. Cuando uno entra en las redes sociales y se sumerge en ellas, lo que descubre es que el propalar el bulo de los 8 millones resulta que en buena medida, lejos de erosionar a Vox, lo ha beneficiado. Al menos en un importante sector social, el más popular, es decir, el que más sufre en su vida cotidiana la entrada masiva de población extraña. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en realidad lo que hacemos es agudizar el mismo fenómeno que ya estaba ocurriendo en toda Europa. Tienes una élite de gente que vive relativamente bien. Políticos, periodistas, jueces, profesionales, los inquilinos de la finca, que cualquier día meteremos ahí un centro de menas, ya verá usted, que son muy caritativos porque no tienen que sufrir el fenómeno, y luego la chusma, el populacho, los miserables, los deplorables, o sea, nosotros, el pueblo, que tiene que sufrir lo que hay. Y a quien esto le da gracia que vaya a Alcalá de Henares y lo cuente. Claro. Así que algo hay que hacer. Con todo, yo no querría perder de vista lo siguiente. En realidad la gran pregunta de nuestro tiempo no es quiénes son ellos para echar a los que sobren. La gran pregunta de nuestro tiempo es quiénes somos nosotros, si lo sabemos y si queremos seguir siendo nosotros. Porque solo en función de la respuesta sabremos qué tipo de sociedad queremos. Y eso es lo que hoy, entre otras cosas, vamos a ver. A la carga.
gato de viernes, gato de úsales y a los sones de la generala, nosotros vamos a empezar a repasar el menú de la cantina que hoy trae suculentos platos. Titulares. Espere que se ha bloqueado y no me extraña que se haya bloqueado. A ver, venga, ¿ya? ¡Ay! ¿Cómo no se va a bloquear si aparecía Pedro Sánchez, hombre? Corrupción masiva. Bueno, pues aquí no ha pasado nada, todavía. Es increíble, ¿eh? O sea, que el otro día llega Pedro Sánchez a las Cortes y dice, yo voy a acabar con la corrupción, y va la gente y le aplaude. O sea, hay imágenes que lo dicen todo y quizás seguramente la más algún día saldrá en los libros, si quedan libros. Es Patxi López arrastrándose por el suelo, diciendo, sí, cuando me ganaste lo hiciste porque te votaron, porque todos te querían más que a mí. Oh, Pedro, escúpeme que yo diré que llueve. O sea, es de verdad... ¿Cómo se puede ser tan ruin? La política hace estas cosas. Bueno, lo comentaremos. Iremos, por supuesto, al debate de la semana, que es si es lícito deportar inmigrantes. Claro, estuvo aquí, el otro día Rocío de Mer, tuvimos una larga charla sobre la cuestión. Vamos a hablar de esto. Es un tema que hay que plantear. Vamos a ver, se está planteando serenamente no, se está planteando exasperadamente porque han dejado que las cosas lleguen hasta aquí en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, en fin. Pues vamos a plantearlo nosotros, ya que al parecer Feijóo no quiere. Usted sabe que una de las cosas de las que aquí estamos enamorados, sobre todo por lo insólito históricamente hablando, es el periodo virreinal de la América hispana. Se hace 1530 y tantos, 1820 y muchos. Usted compara esos 300 años de historia de la humanidad con los mismos 300 años en Europa y es alucinante, porque esto era una puñetera carnicería todos los días y aquello, bueno, había un ataque de un pirata, había una rebelión de un criollo que se había vuelto indígena o viceversa, pero ya está. O sea, ¿cómo fue posible que aquello funcionara? Cesario Jarabo acaba de escribir un libro muy interesante que lo explica de una forma material, es decir, las instituciones, la economía, cómo se vivía allí, la construcción de la América hispánica se llama. Así que hoy tendremos a Cesario Jarabo en conexión online, porque está en el Dulce Levante, para que nos lo cuente. Vamos ahora con una de esas cosas que la gente hoy mayormente dice, ¿y esto qué es lo que es? El corazón de Jesús. Usted, claro, la mayor parte de la gente no se lo han enseñado y como por otra parte el número de los catequizados es muy menguante, tú le cuentas corazón de Jesús y la gente piensa en cardiología. Pero no, estamos hablando de un elemento central del culto católico desde hace siglos y muy particularmente, por cierto, en el mundo moderno, o sea, desde el siglo XVII en adelante. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Qué es la devoción al corazón de Jesús? Bueno, Pablo Cervera y Javier Puello acaban de publicar un libro, no por voluminoso, menos encantador, que se llama Mirarán al que traspasaron, que es una historia de la espiritualidad del corazón de Cristo. Y Pablo Cervera hoy nos hace el honor de estar con nosotros para hablar de la cuestión. Para hablar de la cuestión y que la entiendan incluso los boomers. Por ejemplo, esos boomers que adoran a Meloni pero detestan a Abascal. Una de las cosas más brillantes del fin de semana fue ese tuit, yo creo que ya histórico, de Arturo Pérez Reverte, en el que elogiaba unas declaraciones de Giorgia Meloni y las aprovechaba para contrastarlas con los políticos españoles, ya Sánchez, Feijóo o Abascal. Pero resulta que esas declaraciones de Meloni son exactamente las mismas, calcadas palabra por palabra, de un discurso de Abascal. ¿Ha contestado? No, Pérez Reverte no ha contestado porque va a contestar él a lo que diga el pueblo. O sea, que no. Pero sí que me interesa mucho el fenómeno. Es decir, hay una generación que parece impermeable a lo que está pasando. Y el otro día Carlos Esteban, con la benevolencia que le caracteriza, la fustigaba sin piedad y hoy hablaremos de ello. Lo veremos en compañía de nuestros usuarios de guardia de esta noche. Don Jesús García Conde, tratándose del corazón de Jesús, es fundamental que estuvieras tú aquí, porque conoces muy bien la materia. Y porque en Valladolid dijo el corazón de Jesús que reinará en España y con más veneración que en otras partes. Por eso me he traído esta bandera. ¿Más veneración en Valladolid o en en la veneración de Valladolid es superior ya a todos los momentos de la historia, pero esto será en España. No lo puedo poner aquí porque no tengo dónde aguardar. Bueno, ahora lo arreglamos, sí, claro. Pero ahora buscamos uno. Ay, mira, vamos a utilizar un instrumento que últimamente tenemos siempre en la mesa, tal y como se está poniendo las cosas. Pues nada. La esencia del motín.
Y yo creo que está muy bien ¿Y la pones ahí sección del el motín ladrillo? para toma, José Antonio Fuster. Desfibrilador de protege tu Eso vida, es ¿no? Ahí. Exactamente. Luego lo coloco bien. Muy bien, ala, Y- pues ya está, ala, bien, ahí tenemos el corazón de Y a Jesús, un pues- cielo pues vacío andando. llevaron a Dios estos señores de la División Azul. Lo empezaron por otros sitios y llegaron a Estonia. Y este libro que publica una editorial de Valladolid, que se llama Gallant Books, de nuestro amigo Lucas Molina, y que está hecho por otro vallisoletano, que es Pablo Sagarra, y que yo conozco por ambos y por Caballero Jurado, que está muy bien. Antes lo comentábamos Fuster y yo, que tiene muchas fotos y mapas, y yo creo que es algo Como todo lo que hace gustará. Alan Books, que son libros de colección, efectivamente. Enseña bien la portada, que la vea todo el mundo, que está francamente bien traído, sí señor. Y además con la asesoría técnica de Carlos Caballero Jurado, que es lo más. Ahí estamos. El titular es muy bueno. Sí, ¿no? Porque título, total es un el poco título es muy bueno. es de los que permanecen. Sí, es un clásico. da igual. Es así. Contra el comunismo. A un cielo vacío llevaron a Dios es una de las estrofas del himno de la División Azul, que era con mi canción La Gloria va. Por los caminos ¿Por dónde va, de la- Fernando Paz? Muy buenas noches. Perdón, pero me he ¿Por perdido. dónde va la Gloria? Con mi canción La Gloria va. Por los caminos de la Dios. Ahí estamos. Que si es que hay que saber de cultura popular. Me has pillado, Estaba estaba pensando en buenas otra, noches, estaba don pensando Fernando. en otra cosa, joder. Mira, es que lo del ladrillo me ha evocado una cuestión, ¿no? Porque hablabas tú en el editorial de lo... Has dicho una cosa que me ha hecho pensar, digo, joder, con la excusa de la guerra de Siria, ¿no? ¿Te acuerdas? Siria, Oriente Próximo, Siria, nos han metido millones de E- marroquíes. Eritreos, afganos, marroquíes, sí, claro. Claro, claro. entonces me acuerdo de lo del ladrillo, eso de como sé que te gusta el arroz con leche, te meto un ladrillo por debajo de la puerta, ¿no? O sea, ¿qué coño tiene que ver la guerra en Siria con que nos metan marroquíes, sahelianos, subsaharianos, anteriormente negros? ¿Qué tiene que ver? O sea, es que ha sido todo una trampa completa y absoluta. De otras trampas supongo que hablaremos esta noche, porque lo que los medios de comunicación han hecho durante estos días, yo creo que quinta esencia en qué se han convertido. En algo absoluta y estúpidamente militante, que por otro lado pues le han hecho a Vox una campaña de propaganda extraordinaria, sensacional y sin precedentes en la historia de la comunicación española. Así que supongo que pasaremos a hablar de esto, porque me parece que verdaderamente ha sido el tema de la semana, más que la comparecencia de ese dechado de miserias en el Congreso de los Diputados. Hay un asunto que acabas de citar de los Alex, por favor, que te acabo de mandar un WhatsApp. Alex es el jefe, o sea, es el que nos controla a todos aquí. Si Fernando Paz sale feo, es por culpa de Alex Frank. Digo, en esto que acabas de contar, que el papel de los medios es particularmente importante. Recordamos el asunto Aylan. De repente, que te acuerdas, aquel muerto, claro. de repente construyes un relato sentimental para que la gente acepte lo que era evidente que no era verdad, que era que toda esa gente de piel tan extremadamente oscura eran refugiados de la guerra siria. Y dice, pero vamos a ver, o sea, son evidentemente... Pero son sirios. Afroamericanos, como decía el otro. O sea, son evidentemente africanos. Tienen 25 años, los sirios no son esto que es. ¡Ay, niño! Es que fue una operación. ¿Y detrás quién estaba? El MEDEF, que es la CEO en Francia, y los empresarios alemanes. Los niños sirios de Nuakchot. Exactamente. Los conocidísimos niños Capital sirios de Nuakchot. Mauritania. En fin. Bueno, hablaremos de Fernando Paz. Bienvenido. Atentos que vuelve. Atentos que ha vuelto el hombre. Ahí estamos, el José Antonio Fuster. Muy buenas noches. Sí, tú. O sea, ya desde que es político no venía. ¿Qué tal? Hombre, desde que soy político lo tengo más difícil, pero siempre con el dolor de mi corazón, porque además la gente por la calle, bueno, muchísima gente me dicen, le veo los húsares. Y yo, pues hace mucho que no puedo ir, la verdad es que me da mucha pena. No, pero si le veo todas las semanas ahí pegándose con Carlos y con Fernando. Claro, Y yo, sí, porque esas cosas permanecen en la memoria. Permanecen está muy bien. completamente. Claro. Entonces, Goodbye, ahí, Lenin, le ponen. hoy doy, pues, yo creo que satisfacción a toda esa gente que dice que me ven y Claro. que en los usares. Que no estoy perdiendo el tiempo en pero política en lugar de estar en el gato. mucha más gente que me puedan decir que soy el portavoz nacional de Vox o el presidente de Vox Madrid. No, eso es residual, muy residual. La gente lo que dice es, oye, usted es un húsar. Ahí estamos. Yo, sí, señor. Y además, y además orgulloso de serlo. José Antonio, de verdad, mil gracias por venir. Claro, José Antonio puede bien porque ahora baja un poco la febril actividad Puñetas, ¿qué dices? político parlamentario. Ostras, estoy tratando de justificar por qué no has venido el resto del año. Vale, No les sabotees, joder.
Gracias, perdón. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Bueno, y Carlos Esteban, evidentemente. ¿Cómo puede estar Fuster sin que esté Esteban para pelearse con él? Carlos Esteban, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estupendamente. Porque me ha hecho gracia la cara que has puesto ya de entrada, como decir, aquí vamos a destrozar a alguien. Serán buenas para ti. Serán buenas. Ay, por favor. Exactamente. Bueno, vale, bien. Si tienes algún reproche que hacer, ya vale. puedes empezar, ¿eh? No, ya. Ahora van a empezar a reprocharse con toda seguridad. Yo antes, dentro de un instante con nosotros, Pablo Cervera, el tema del corazón de Jesús, que es importantísimo. Usted si vive en Palencia, en Oviedo, en San Sebastián, en Madrid, en Los Ángeles, lo ve todo el mundo. O sea, ¿eso qué pinta ahí? Es que es asombroso. La mayor parte de la gente ya no sabe qué significa. Una estatua ahí muy alta con tal. Bueno, eso lo veremos. Antes yo querría pasar por Estrasburgo, con perdón, porque ayer se votaba la moción de censura contra Ursula von der Leyen. ¿Y por qué? Por la de las vacunas. Es interesante porque la mayoría europea, que es decir, democristianos, socialistas, liberales y verdes, han conseguido hacer pasar la idea de que esto era en realidad una moción de censura movida por Putin, atentos a la historia, ¿verdad?, y que era una patochada. O sea, es acojonante. Porque en realidad la moción de censura venía movida por lo siguiente: cuando se contratan la Comisión Europea con Pfizer las vacunas COVID, contrata una cantidad desmesurada que da para estar vacunando varias generaciones consecutivas de europeos todos los días y en diferentes nalgas, ¿vale? Por una cantidad de dinero descomunal, y cuando alguien pide los contratos, está todo tachado. Cuando alguien lo pide en el Parlamento. Y cuando el Parlamento diga, oye, dígame lo que hay, no. ¿Y usted qué habló, doña Úrsula, con el de Pfizer? ¿Tendrá los mensajes? Se me han borrado. Bueno, pues hay gente que esto le parece una patochada. Es alucinante. Total, ayer era la votación que evidentemente ha ganado Úrsula. ¿Por qué? Porque le protege el bloque de la vacuna con K. Porque esto es ya el bloque de la vacuna. Populares, socialdemócratas y liberales. Iago Soler nos contaba la historia de esta semana de esta forma. El Parlamento Europeo de Estrasburgo someterá el jueves a Ursula von der Leyen a una moción de censura. En un principio no tiene opciones de prosperar. Populares, socialdemócratas, verdes y liberales no la apoyarán. Fue impulsada por parte del Partido Conservadores y Reformistas Europeos. Incluso dentro de este bloque hay un gran debate en apoyarla. Ursula von der Leyen dice que son ideas conspiranoicas de la extrema derecha y los amigos de Putin. Todo esto viene del Pfizergate, el escándalo después de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Los jueces dicen que la presidenta de la comisión tendría que haber publicado los mensajes que intercambió con el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer. Las conversaciones son de 2021, los momentos más críticos de la pandemia, mientras se firmaban contratos confidenciales, cuando los ritmos de vacunación estaban ralentizados en Europa y después de los problemas con la empresa AstraZeneca. Es ahí cuando von der Leyen decidió hablar en privado con el CEO de Pfizer. Los mensajes se los pidió el periódico estadounidense The New York Times. Bruselas se escudaba en que eran cortos y que no era necesario guardarlos, pero la justicia comunitaria recuerda que tiene el deber de tener su documentación accesible. Más allá de las vacunas se refleja un descontento por la interferencia de la Comisión en las elecciones rumanas o haber dejado de lado a la Eurocámara en la negociación de fondos de defensa. Bueno, finalmente la votación fue ayer, salió, hacía falta 2 tercios, si no me equivoco, para que prosperara, no ha prosperado, no solo por el apoyo de la coalición de la vacuna, sino también porque de los otros grupos, de conservadores y reformistas, patriotas, etc., estaban bastante divididos. De hecho, el grupo de Giorgia Meloni estaba partido, como todo en Italia, si es que Italia está partida por definición. Bueno, pues ha salido. Pero a mí me gustaría quedarme con el núcleo del asunto. O sea, aquí han pasado durante varios años cosas terroríficas, nos han chuleado, nos han engañado, nos han amordazado, nos han pinchado cosas y tal, y no se puede contar. Esto no ha pasado nunca. Sí, y bueno, quien lo contó fue Fernando, que escribió un libro sobre el asunto. Sí. Bueno, aquí lo que está pasando, para que veamos que no solo ocurre en España, aunque en España, en fin, tengamos la versión más acusada del fenómeno, pero está pasando verdaderamente en toda Europa. Es decir, hay una élite que se siente autorizada y legitimada
para obrar en absoluta impunidad. Es un auténtico escándalo, aunque solo sea por razones económicas, que no es solo por eso, pero aunque solo fuese por eso, por razones económicas e incluso procedimentales, como bien has explicado, lo que ha pasado con el tema de las vacunas. Es que además cuando se le pidió efectivamente que dieran los datos y tal, y estaba todo tachado, alegaron que lo habían tachado porque era irrelevante la información que había ahí, que es normalmente lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, la CIA lo que hace es destruir la información irrelevante y conserva para pasar a los archivos la información que le compromete. A los periódicos, como todos sabemos. O sea, es una cosa ya de una desvergüenza tal que por lo menos, bueno, pues parece que aclara un poco el horizonte y nos hace ver con mayor claridad, yo creo que incluso a los más escépticos en esta materia y más allá de invocaciones retóricas, nos hace ver a todos no ya la inutilidad de la Unión Europea, que desgraciadamente no es inútil, es tremendamente útil por dañina y por lesiva, sino verdaderamente que la Unión Europea, tal y como está concebida, es el enemigo de la soberanía de las naciones y de la libertad de las personas. O se cambia profundamente la Unión Europea, en mi opinión, desde luego, se desmonta todo ese tinglado, o vamos dados porque nos van a repetir la de las vacunas y porque además, como en cierta ocasión dijo Alfonso Guerra, cuando estaban debatiendo de cierto tema, le concedió a su interlocutor y adversario que probablemente tenía razón, le dijo, sí, seguramente tiene usted razón, pero como aquí somos más que allí, no. Pues eso. José Antonio, Jesús, Carlos. A mí me gustó, bueno, me entretuvo muchísimo Manfred Weber, que es el presidente del Partido Popular Europeo. El jefe de Feijóo. El jefe de Feijóo, que no hizo, que rara vez hace un discurso y tal, y esta vez salió a hacer un discurso en defensa de Ursula von der Leyen, que lo que le decía, y era muy, muy interesante, o sea, no hizo un discurso elogiando, defendiendo la posición de la Unión Europea o de Bruselas o de Ursula von der Pony en el tema de las vacunas. No, lo que dijo mandó un mensaje muy, muy claro. Dijo, populares, socialistas, verdes y liberales votamos juntos el 90% de las veces. Hay otro 5% que nos da igual. Y un 3% solamente el Partido Popular Europeo ha votado junto a patriotas y el grupo de conservadores y reformistas. Y esto no va a cambiar. Porque lo que tenemos que hacer es parar la deriva autoritaria de la ultraderecha que recorre toda Europa. Y entonces, claro, cualquiera que estuviera en el momento del discurso de Weber diría, ya, pero de las vacunas, ¿qué? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué ha pasado con las vacunas? ¿Hay algo que estén ocultando ustedes con las vacunas? La ola autoritarismo de la derecha, ola reaccionaria que asola Europa y que no vamos a consentir. Ya. Pero ha muerto gente. ¿Qué pasa con las vacunas? No, nada. No pasó nada, porque nadie puede hacer preguntas mientras se está hablando. Pero supongo que desde casa, algún tipo, viendo el telediario o viendo la televisión, si es que vio ese discurso de Weber, tendría que haber dicho, me están tomando el pelo. Me lo toman aquí en España, con una harta frecuencia. También me lo toma el presidente del Partido Popular Europeo pues también, mucho. Más posiblemente más que aquí. Es así. Bueno, pues sigan diciendo que el Partido Popular y el Partido Socialista son enemigos, son adversarios. No, son uña y carne, son inseparables, son gemelos, mellizos, no separados al nacer. Están ahí pegados los canallas, tío, que no hay siameses, esos que no puedes despegar ni con tal. Es que posiblemente sea un cuerpo y dos cabezas, nada más. Entonces, bueno, pues nada, tiren ya para adelante. Sigan ustedes votando a populares y socialistas. ¿Qué vamos a hacer? Pues intentaremos convencerles de que no, pero... Es que Weber tenía que hablar así porque está dando el mensaje que quiere dar, evidentemente, ¿vale? Aquí los que mandamos somos nosotros, ¿vale? Clarísimamente. ¿Por qué no se refiere, qué hay de las vacunas? Por una razón sencillísima. Porque de todos esos, los que la apoyan y los que están en contra, todos saben que esta tipa es una choriza y es culpable. Por supuesto. En eso estamos todos. Igual que el Qatar Gate, igual que el Morocco Gate, lo que quieras. Es decir, lo que estamos viendo ahora, lo estamos viendo en España, evidentemente, que sale el presidente del gobierno para dar explicaciones y en vez de dar explicaciones dice que él lo va a hacer ahora muy bien y que lo importante, que lo realmente importante es que no llegue la ultraderecha, que es como decir, vamos a ver, este sistema no era de que
es lo que quiera la gente que vote y es muy importante el grupo que no manda, que se le respete. No, las minorías, no, ¿vale? Es quién manda aquí. Lo estamos viendo también en Estados Unidos. Estados Unidos, no sé si sabéis, lo último es que después de muchísima fanfarria con el tema de Epstein, salen diciendo, que no, que se suicidó, y no hay ninguna lista. Y lo hacen porque pueden, nada más, sencillamente. Es porque al final lo que estamos viendo, lo que da la sensación como en todo el mundo, es que el poder, que se corrompe, que roba, que abusa, que tal, todo lo hace a escondidas y cada vez le da más rabia tener que hacerlo a escondida y cada vez le quiere hacerlo más evidente. El sujigiri, que es, ya sabéis, lo que yo os insisto mucho, es que el gran placer del poderoso es poder. Tú no puedes hacer eso y yo sí. Esa es la gran diferencia. Es que yo no solo quiero... Sujigiri. Sujigiri es una palabra japonesa que... Es un teriyaki con sushi, con arroz, un poco Sujigiri, de salmón... Sujigiri, Borges lo definía como probar el filo de la espada en un viandante ocasional. Y es que los samuráis no podían ser juzgados por crímenes que cometieran contra el pueblo llano. Entonces, cuando compraban una espada, para ver si era buena, pasaba un campesino y le cortaban la cabeza. Pues sí, va bien. Y ya está. Eso es a lo que aspira todo el poder. Al sujigiri. ¿Puedes repetir la palabra? Sujigiri. Sujigiri, vale. ¿Vale? Lo voy a pedir el próximo día en un restaurante chino. Vamos a ver si me trae sujigiri. Tiene una idea así como de flamenco, ¿no? Sujigiri, asugiri. Yo creo que fue el primer tema que hice para Ideas de Gaceta. Sí. Pues esto que decía Fernando Paz lo podía haber dicho Alfonso Guerra rimándolo y conectándolo con la Reconquista de la que tanto escribís todos, diciendo aquello de vinieron los sarracenos, y que conecta con algo que vamos a hablar luego, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos porque Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. No, al revés. Porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Sí, eso es. Es que la ha hecho en asonante. Efectivamente. Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y eso que no es verdad, porque los que llegaron eran muchísimos menos que los que había aquí. Pero eso era lo que se decía en la frontera. Y de todas maneras, es que han venido los sarracenos, nos están moliendo a palos con eso que estás diciendo tú en forma japonesa. Sí, porque ellos también ensayan con las katanas y con estas cosas. Con lo cual, por eso es por lo que hay que llevarse a un montón de ellos fuera. Y también conectándolo con... Y por eso no se los van a llevar. Pero habría que llevárselos en japonés o en español. O sea, hay que llevárselos fuera y sumen el número de millones que sea. Da igual. O sea, la cosa es que el tío que prueba la katana con alguien que no puede o que le pega una paliza a uno de Torre Pacheco y lo deja temblando, se tiene que ir fuera. Hagan números. Se debería, Jesús. Es que esta selección se tiene que... en todas estas tertulias y tal, en cualquier parte, se oye mucho él. Lo que hay que hacer es que... Y digamos que los contertulios de buena fe piensan que es que si el gobierno, si las autoridades no lo hacen, es que se equivocan, no lo entienden bien y tal. No parten de que no, es que sabemos que eso es lo que hay que hacer, pero no lo vamos a... ¿Pero por qué? O sea, no nos beneficia en absoluto. Bueno, como vamos Esa a hablar es la cuestión. Pero de eso vamos a hablar. De esto vamos a hablar después, efectivamente, pero para que vea usted que todo está efectivamente conectado con todo. Y es verdad que el ejercicio de poder desarrollado utilizando la pandemia del coronavirus es una perfecta demostración de cómo estamos sometidos a un poder que no piensa en nosotros, sino en otras cosas. Y efectivamente, con el tema de la inmigración ocurre exactamente igual. En la consolidación de su propio poder. Bueno. Señores, a la publicidad. Venga, a la publicidad, que de momento vamos a encontrar cobijo, ¿dónde? En el corazón de Jesús. Mire usted por dónde. Dentro de un instante, aquí, Pablo Cervera, con su libro Mirarán al que traspasaron. Y vamos a hablar de este asunto. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de Usares. Atento, si usted sale de Madrid por la carretera de Toledo, va a ver encima de un cerro una gigantesca estatua blanca y eso es un corazón de Jesús. Si usted se acerca a Palencia, por ejemplo, viniendo desde Santander, según llega, va a ver a la derecha, encima de un cerro, una enorme estatua que es un corazón de Jesús.
Si usted va a Oviedo y mira hacia el Monte Naranco, verá justo encima de las maravillas del prerrománico sobre las que tanto escribe Jesús García Conde, una gigantesca estatua, que eso es un corazón de Jesús. O sea, está por todas partes el corazón de Jesús. Y en San Sebastián también. Además, ahí verá un cartel que ha puesto Jesús García Conde y otros amigos. Bueno, forma parte del imaginario, perdón por el palabra, europeo de toda la vida y español particularmente. Dos cosas muy interesantes. Uno, cada vez menos gente sabe lo que significa realmente, claro. Dos, por lo mismo, prácticamente nadie sabe la importancia que ha tenido históricamente en episodios muy decisivos de la historia de Europa. Ahora sale este libro, Mirarán al que traspasaron, de Pablo Cervera y Javier Puello, aquí, tal cual. Y hemos traído al autor Pablo Cervera. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta Gracias a vosotros, a esta tertulia que es la más seria e inteligente, dijo Gullo un día, ¿no? No, y más cosas, dijo. El pobre Gullo no se entera. Marcelo, por cierto, muchos recuerdos para todos de Marcelo Gullo. La última foto que le vi estaba con bermudas, calcetines y zapatos. Y desde aquí le mandamos un abrazo cariñosísimo, porque solo él puede ir así por la vida y suscita la admiración. Joder. Un abrazo y una estetición. Volverá en octubre. Bueno, El corazón de Jesús. Creía que estabas hablando de otro libro, no del mío. ¿Por qué? Pues porque en breve saldrá una obra de 1000 páginas en la BAC que ha hecho un amigo mío, con 600 imágenes de toda España, de todas las... y explicadas en su historia. Yo he tenido la suerte de corregirlo, etcétera. Y claro, me estabas haciendo el paseo por toda la geografía española y digo, no, oye, que mi libro es otro. No, pero está muy bien introducido porque efectivamente la presencia es una imagen. Y la imagen del corazón nos lleva al amor siempre. Y no solo hablando del amor de Dios. Si yo voy por el Retiro y en un árbol encuentro Juan, corazón, flecha, María, todo el mundo entiende que Juan quiere a María. Es decir, corazón es una palabra primordial, decía Urdwort, decía Karl Rahner, para expresar que está en la entraña de la humanidad. Si esto se lleva al aspecto religioso, pues es central. Algunos creen que la religión es hacer muchas cosas, cumplir mandamientos. No, el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es dejarse amar por Dios sobre todas las cosas. Y a partir de ahí uno entiende todo lo que viene en lo que entendemos por vida cristiana, por vida religiosa. El Papa León XIV empezaba su pontificado diciendo: Dios nos ama. Cuando uno experimenta ese amor, entonces entra en la locura, pues, de los mártires. Estoy viendo ahí la bandera que dice Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey nunca ha sido un grito político, sino es la expresión de fe de que más allá de este momento que va a ser mi muerte, mi martirio, Cristo vive. Cristo es Señor de la muerte, Cristo es Rey del universo. Entonces, lo que hemos pretendido en este libro, yo debo decir que soy un converso al corazón de Jesús, igual que soy converso a muchas cosas, porque yo creía que bastaba Jesucristo, ¿no? Cuando tenía 18 años, me iba al seminario y tal. Luego fui descubriendo que hay algo más, porque el corazón de Cristo manifiesta una interioridad que se entrega para ser acogida y para ser reparada, porque también veo que en la bandera está prácticamente la imagen con el que el corazón de Jesús se presenta a Santa Margarita María de Alacoque, es decir, un corazón rodeado de espinas y unas llamas, que significa la glorificación de Cristo. Es un corazón vivo porque inflama, y es un corazón herido. Entonces, por eso está en el corazón el centro de todo el cristianismo. Vamos a hacer dos cosas. Uno, sí. Alex, por favor, vuelve a enfocar la bandera del corazón de Jesús. No es que la franja de abajo sea morada.
es que el efecto de la luz de la mesa sobre el rojo de la... Sube un poquito las enaguas a la bandera, por favor. Sí. Es que me está dando cosas. Que suba las enaguas, no sé qué tengo que hacer. Para acá. Bueno, Sí, porque el contraste... que queda rarísimo. el Que es una contraste cosa- Bueno, no está mal, pero vamos. Sí. Luego, segunda cuestión. Vamos a ir a que lo entienda hasta yo. Es decir, estamos hablando no tanto de un símbolo como de una vía, por tanto. ¿De una? De una vía, de una forma de entender Sí. tanto tu acercamiento hacia Dios, hacia Jesús, hacia su corazón, como al revés, como de entender, de descodificar humanamente el amor divino. ¿Desde cuándo? Quiero decir, ¿cuándo es la primera vez que aparece alguien que habla de Jesús como corazón, como amor? Bueno, yo podría decir que como corazón estrictamente solo en el Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, cardía, Ya. y encontraréis descanso para vuestras almas. Pero hay una serie de palabras que están en el ámbito semántico, que pueden ser entrañas, interioridad, una serie que también convergen en la palabra corazón. El traspasado aparece ya en Zacarías, es decir, en el Antiguo Testamento ya se habla, porque es una mirada profética sobre el Mesías que vendrá. Mirarán al que traspasaron. Luego resulta que esa profecía la recoge San Juan, porque en ese momento se está dando esa mirada, pero además dice, otra vez mirarán al que traspasaron. Es decir, San Juan se convierte en un profeta de cara a la historia de la Iglesia. Mirarán al que traspasaron. Y además, tanto en la profecía de Zacarías como en el Nuevo Testamento se dice que llorarán como se llora al hijo primogénito. Es decir, hay un aspecto en que el hombre hiere ese corazón del Mesías, hiere el corazón de Dios, y entonces es llamado a reparar, a consolar, cualquier palabra de estas que sea, y es lo que Santa Margarita recibe del Señor. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha recibido de ellos más que desprecios, y especialmente el corazón de Cristo se hiere por los desprecios de los sacerdotes y los consagrados. Ya has citado veces a Santa Margarita y estoy convencido de que 3/4 partes de la audiencia ahora mismo está diciendo Santa Margarita. Santa Margarita María de la Coque es una salesa visitandina del siglo XVII que recibe estas revelaciones, que son revelaciones privadas, pero que van a tener un impacto en todo el ámbito eclesial y universal. ¿Por qué digo esto? Porque el libro se puede decir que se compone de dos partes. Hemos querido, o yo concretamente he querido, que todo esto de las visiones, de las apariciones, del mensaje privado, se vea que está entroncado desde la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y luego que de un modo individual se va dando los santos padres, San Justino, San Ambrosio, San Agustín, y luego un montón de personas en la vida de la Iglesia, Santa Gertrudis, Santa Matilde Jefta, los cistercienses, los dominicos. Hay siempre una línea conductora en la que el costado, el corazón, el traspasado adquiere diversos matices, porque unas veces es con ocasión de los comentarios al Cantar de los Cantares, otras veces es viendo la escena de la transfixión, en fin, para de este modo ir llegando la misma espiritualidad que viene de la devoción moderna, está cada vez más interesada en entrar en la humanidad de Cristo. San Ignacio de Loyola en los ejercicios dice: conocimiento interno de Cristo que por mí va a la cruz, que por mí nace en Belén. Es decir, ya hay una interioridad, el conocimiento interno no es un conocimiento especulativo, es una conexión afectiva y transformante del que está haciendo los ejercicios. Y esto llega a un monasterio en Francia, en la Borgoña, donde esta mujer al principio no sabe lo que está recibiendo y viene la ayuda de un padre jesuita, que hoy es santo, San Claudio de la Colombière, y es el que la va confirmando e introduciendo en todo lo que el corazón de Cristo le va diciendo. Y a partir de ella, entonces será toda la Iglesia. De hecho, el corazón de Cristo pide una fiesta universal. Entonces es muy bonito, yo he hecho unos cursos ahí litúrgico bastante serio,
haciendo ver las 9 misas que hay desde que esto comienza hasta Pablo VI, con su misal, que es de una riqueza espectacular. Bien. Jesús quería preguntar algo, pero sí. antes yo quería decir otra cosa. Una de las razones por las que en términos históricos el corazón de Jesús es muy importante es porque existen mensajes, revelaciones supongo que mensajes movidos por una revelación previa a ciertos monarcas de que consagraran a su nación al corazón de Jesús. Efectivamente, eso es uno de los encargos que recibe Santa Margarita a Luis XIV, claro, Francia. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Unos dicen que porque el jesuita, director espiritual del rey, no le hizo llegar el mensaje, luego apareció en unos archivos al cabo de un tiempo la carta, etcétera. Pero bueno, así le fue después a Francia, claro. España también. En España hubo una consagración con Alfonso XIII, si no recuerdo mal. Esa fue la primera global. Después de la que hizo León XIII de todo el mundo en el tránsito del milenio, en el año 19, Alfonso XIII consagra a España al corazón de Jesús. Yo he mantenido, y lo sigo manteniendo, que aquello la masonería no se lo perdonó, más allá de otros temas que hay históricos que tratar, pero aquello le hizo tener que salir por patas. Igual que a García Moreno en Ecuador, que fue el primer país del mundo que se consagró al corazón de Jesús, pues lo mataron enseguida. En las puertas de la catedral. Y en Valladolid, que es donde vengo yo, dijo el corazón de Jesús un 14 de mayo al padre Bernardo de Hoyos: reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Ya reinó. Bueno, hay las interpretaciones. Primero es fascinante que cómo viene todo esto, porque el padre Hoyos le pide al padre Cardaverá desde Bilbao que le busque en la biblioteca un libro de un padre, el padre Galifet, que era un discípulo del padre Claudio de la Colombière. Galifet y Crozet fueron los grandes que por cierto, su libro fue puesto en el índice hasta que después salió y fue incluso siendo secretario de la Compañía de Jesús. Es decir, la historia de estas cosas es fascinante. Y Hoyos, el padre Hoyos, el Beato Hoyos, esperemos que pronto sea santo, yo tengo en casa la Positio, la acabo de fotocopiar entera para una tesis doctoral, busca el libro y leyéndolo pues queda embarcado. Él vivía en el colegio de San Ambrosio, San Ambrosio. Entonces, los zipizapes de la providencia, claro, hay que tener en cuenta que la España de esa época es la España que incluye la Hispania, es decir, América todavía no había habido independencia. ¿Estamos hablando de qué época? 1733. Entonces eso es muy interesante, porque las Españas, por eso en la devoción al corazón de Jesús, también a través de muchos elementos, de los detentes de tal, traspasa el océano, ¿no? Y hoy se ve en aquellos... Vamos a ver a Valladolid. Nos deja en Ascuas, ¿qué está pasando? 1733, Hoyos. Bueno, pues el colegio San Ambrosio, 14 de mayo, acaba de comulgar. Y es cuando el Señor le dice: reinaré en España con más veneración que en otros lugares. Y yo mantengo, desde luego, que ese reinado está dándose en la España de la época, y luego pues que hay que esperar algo más, y esa es la esperanza cristiana, que siempre en la devoción al corazón de Jesús hay siempre una confianza y una esperanza de que ese reinado se va a hacer. Si no, yo no me habría hecho sacerdote, sinceramente. Para los que estén en Valladolid, el colegio San Ambrosio es ahora el santuario de la Gran Promesa. La Gran Promesa. Y cuando uno mira desde el fondo de la Gran Promesa hacia el altar, arriba del todo, hay un escudo de España como Dios manda, con todos sus elementos. Precioso. Yo estaba el otro día en el Congreso del Corazón de Jesús que hemos tenido, que ha sido fascinante, porque 400, 500 personas, y modestia aparte vendí 150 libros de este. El libro este se ha agotado ya la primera edición, hoy sale la segunda, o sea que yo estoy pletórico que en 3 semanas un libro del Corazón de Jesús en el siglo XXI y de 620 páginas se agote, pues quiere decir que hay un deseo, hay una necesidad, y yo me siento heredero. Yo no me creo nada nuevo con este libro, me siento heredero de muchos profesores míos, de jesuitas, que han sido los que en décadas han estado poniendo las bases de la teología seria sobre el corazón de Jesús. Solo una cosa más pucelana, es que en esa... Aquí lo hablamos, que lo pucelano viene de Juana de Arco, pero podríamos hablar otro día. Sí. Claro. Es que en esa iglesia de la Gran Promesa, que iba a ocupar mucho más espacio del que finalmente ocupó, ahí están todas las banderas de los países de Hispanoamérica. Por eso... Como en el Pilar. Como en el Pilar, efectivamente. No, básicamente el padre nos ha hablado del aspecto, digamos, místico y personal de
de esta devoción, pero hay un aspecto evidentemente histórico y, digamos, público, si no se quiere decir incluso político, muy evidente. Yo no tengo miedo. O sea, nosotros es que hemos... Os he dado un detente. ¿Sabéis de dónde viene ese detente? De 1720, en Marsella, cuando una monja, Remuraz, Marsella estaba con la plaga de la peste porque un barco había atracado, y esta mujer repartió el detente a todos los de Marsella y la peste se acabó. Luego volvió a cabo de 1 año y 2 años porque la gente seguía en su pecado, etc. Digo, ese es una de las manifestaciones políticas públicas de lo que yo llamo, y otras muchas que se pueden decir. Hay dos que o sea, se ha dado bastante, digamos, en lo que podrían llamarse derrotas contra la modernidad, ¿vale? Las luchas contra la modernidad, especialmente, por ejemplo, los cristeros y la Vendée, tenían muy especialmente ese símbolo. Entonces, por ejemplo, ¿quién lo llevó? ¿Qué santo lo llevó a la Vendée o tal? Bueno, la Vendée yo creo que fue... Que fue, yo creo, los primeros, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort, que es más conocido por la Virgen, por la patrona de la devoción. Él está predicando, evangelizando en esa zona y es el que lo lleva. O sea que lo que pasa es que él y sus escritos hasta el cabo de un siglo no salieron de esas cosas que tiene la Un detente, usted tampoco sabe lo que es, o sea, sobre todo tú no sabes lo que es porque eres demasiado joven. Un detente es esto, mira. ¿Vale? Dicen los progres que es que el detente bala y la bala se paraba. No, o sea, con frecuencia eso pasó con un y italiano. gilipollas es una cosa muy común. No es eso, no es eso. No se llama detente por eso. Esto es un detente. Y es verdad que en la guerra normalmente lo lleva aquí muchísima gente. Sí. La guerra española, los cristeros, los cubanos. Hubo un italiano. El detente bala viene porque en el año 1870 un chaval va a la guerra y su madre le pone en el pecho el detente este y él vuelve de la guerra diciendo me salvó esto porque una bala no me... Entonces viene de ahí. Y luego en las guerras carlistas, en la tercera guerra carlista... Permanentemente. Yo tengo un detente que me trajo un amigo que había estado peleando contra el Estado Islámico y ya fallecido. Eso yo lo he oído. ¿Tú conoces el Exibia? Sí. Con un episodio realmente asombroso en una calle en la que entra y de repente está todo lleno de malos disparando y él solo con el chalequito antifragmento. Asombrosamente el chaleco queda deshecho. Yo he escuchado ese, no sé si es ese dato, y debajo del chaleco Jacobo, de... para descanse, saca el detente. Se lo tengo yo. Bueno, es un detente, oiga, es una cosa muy importante. Sí, el corazón de Jesús. Pásamelo. Es verdad que la iconografía es, digamos, típica, es decir, no es cualquier, no se dibuja de cualquier manera, tiene que ser siempre con esas. La cruz igual encima, que el Inmaculado Corazón de María, tiene la espada. Las espadas, sí. Esa es la esencia. Lo que pasa es que, claro, ha habido momentos de crisis más teológicos que de imágenes, etcétera, pero que yo creo que se está poniendo las bases desde hace unas décadas y seguimos en ello, y cada vez que yo soy sacerdote hace 40 años, pues yo hablo del corazón de Cristo, pues la gente se engancha. Por algo será, ¿no? Yo no tengo grandes... ¿Segunda edición ya? Segunda edición. Don Pablo Cervera, bueno, enhorabuena. Y en 4 lenguas, contratando italiano, francés, alemán e inglés. O sea, y cuando salga el otro libro, el gordo, el de las imágenes, ya pues ya traemos a Federico Jiménez de Cisneros, que ha hecho un trabajazo espectacular. Qué susto cuando se acuerda de decir el nombre. No, Federico Jiménez de Cisneros. Gran tipo. Mirarán a la que traspasaron. Historia de la espiritualidad del corazón de Cristo, editado por Fonte. Pues aquí está. Don Pablo, muchísimas gracias. Gracias mil por estar esta noche con nosotros aquí en la taberna de los Húsares. Vámonos a la publi. Vámonos a la publi. Y a la vuelta nos vamos con Cesario Jarabo para hablar de otro libro y para hablar de algo que es objetivamente muy importante y que, por cierto, guarda relación, aquí se ha mencionado, con este asunto. La América virreinal, la América hispana. O sea, ¿cómo es posible que aquello sobreviviera 300 años? Lo veremos. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el ya batallón de la Madrina Paz, que empezó, como usted sabe, con un húsar originario y a partir de ahí la afluencia masiva, desde que no está Fuster, esto se multiplicó por 3. Por eso, mía. No, es que lleva mucho tiempo sin venir. De soldados de los tercios, húsares alados de Polonia, alados
No, es que usar Salaus parece que sea como un De la Andalucía polaca. No, vale. ¿El cura? De todo. Esto lo trajo el padre Calvo Zarraute. Claro, es que no, se trata de ir colocando aquí cosas. Legionarios. Fue Gabriel Calvo, ¿no? Es un trajo cura, el cura que lo llevó. sí. Quiero recordar que fue Del siglo XVIII sí. o XIX. No, claro, o sea, aquí hay, en fin. O fue Ignacio Brag, ya no me acuerdo. Bueno, da lo mismo. Si de aquí todo el que pasa deja aquí su Ignacio regalo. fue el Ascari. Ignacio Brag sí también. Bueno, en fin, de todo, pues a todos muchísimas gracias. Y más cosas que vendrán y más, perdonadme los que habéis regalado cosas que no he podido meter aquí todavía, pero puedo contaros que esta mañana he tenido una conversación extremadamente agria con la responsable del Club de Amigos por el estado de desorden de mi despacho. Yo he tratado de hacer ver que meter la mano en una mano ajena en la leonera de un varón es un ejercicio peligroso. Mucho. A pesar de lo cual... Porque el león puede morder. Pero me temo que no hay más remedio que arreglarlo. El cajón, Bueno, y ahí están. el cajón de los cables. No toques el cajón de los cables, por Dios. Ahí estamos. Claro. Eso que ha pasado, lo del corazón de Jesús, es muy interesante por lo que está proyectando en Boadilla, ahora que decía el Boadilla del Monte, provincia de Madrid, que decía el otro día Jesús García Conde. Boadilla del Monte es uno de los municipios más ricos de España, ha crecido extraordinariamente en los últimos 40 años y además ha crecido muy bien, o sea, es un sitio donde se vive muy bien, bonito, con un casco histórico reducidísimo, pero precioso, con el Palacio del Infante Don Luis, por ejemplo, allí. El resto es nueva construcción, muy airosa, es un sitio... Y ahí quieren construir, en realidad es es un muñeco, o sea, es que no es una estatua. Sí. Yo lo describía como está escrito. Eso es lo que estamos viendo ahí. Eso es el proyecto, ¿eh? Vale. Claro, es que ese Cristo puede estar en cualquier sitio y solo tiene, el único mérito es su dimensión, es su tamaño. Yo decía en el artículo que la verdadera dimensión del corazón de Jesús es la cantidad, el amor que puede trasladar y no tanto que sea 37 metros o 50. Porque después de ser construido esa escultura, vendrá otra en Corea o en Ecuador que sea de 50 metros y que supere el único mérito que tiene. Y que el corazón quede dentro de la tirada y hará ruidito y tal. Pero, claro, es que no es eso. Claro que no, lo ha dicho el padre Cervera. El corazón es un símbolo del manantial de amor que es el Sagrado Corazón de Jesús. Pero no es un símbolo, no es una clase de anatomía. Entonces, a mí me parece un engendro. Yo creo que el gesto es el de Ronaldinho cuando ha metido un gol o el de un portero de waterpolo, pero yo evidentemente... no, bueno, Ronaldinho quien sea, pero vamos, que desde luego... No, si el Barça, no parece... Pero no es verdad, o sea, estéticamente me parece... Ese farrino que usted... A mí me parece kitsch. De verdad, esa palabra kitsch, sí señor, pues ya está. O sea, que puede ser ha dado la definición perfecta. El kitschto de Boadilla, perdona por el chiste. Pero es verdad, es kitsch, es de mal gusto, es feo. O sea, es una cosa estéticamente que no, y cuyo único mérito es la dimensión. Que tiene. Bueno, la dimensión tiene su importancia, ¿eh? Porque siempre que hablamos del valle, siempre decimos la cruz más alta. Tiene su importancia que se pueda ver de lejos. Pero porque tiene una proporción, Carlos. Porque el conjunto es armónico, porque es proporcionado. Es armonía con el conjunto. Claro, es que eso es la belleza. La belleza es la proporción. El hecho de que tú pases por un país, que pases por un país y seas capaz de ver, porque es muy grande, cosas así de ese tipo, bueno, hace... No, sí. Estoy haciendo de abogado del diablo. Bueno, no del diablo. Tiene un tampoco mérito, hay que exagerar. Tiene un mérito indudable, que es eso. O sea, en Madrid, bueno, España, que luego reinará el corazón de Jesús, que ya reinó, que ya reinó, y volverá a reinar algún día, tal, pero estamos en una sociedad probablemente materialista, que muy olvidada, el tema de la fe está muy olvidado, que no, aunque haya un revival, aunque haya una resurrección, eso sí que es kitsch, nunca mejor dicho, de todo esto, pues hombre, que alguien tenga las santas narices de proponer algo así, me parece, sí, kitsch. Sí, efectivamente, pero bueno, por lo menos algo de coraje. Es que hay algo de coraje y ese coraje, yo para empezar, ya es una buena cosa. El coraje en estos casos es buena cosa. Pero es bueno. Porque si mañana, sí, otra cosa es la estética del monumento, a mí tampoco, desde luego, me logra transmitir. ¿Cuál es la intención? Oiga, si lo que se quiere es conservar los elementos católicos para que sean visitables y verlos, tienen casi a 40 kilómetros de ahí un monumento que se está
deteriorando por falta de mantenimiento, que es el Valle de los Caídos. Y si lo que se quiere es hacer eso, si lo que quieres es tener tu monumento para destacar tú, entonces lo entiendo, pero no. Y aparte, hay otros monumentos que van a salir pues, con suerte y con éxito, espero, en este libro de la BAC que nos decía don Pablo Cervera, sobre todos los monumentos al Sagrado Corazón que hay por toda España. Eso es lo que hay que mantener. Jesús, el otro día comentaba precisamente la condición, no sé si fallida o no, pero la condición de sustitutivo de lo que está pasando en el Valle de los Caídos. Claro. Es decir, como está perdido, parece ser el mensaje implícito. Sí. Pues vamos a hacer este Cristo Kitsch en Boadilla. Entonces, me parece que tiene ese papel sustitutivo y de abandono de la otra batalla. Está bien visto eso. O sea, esa es otra de las cuestiones. Señores, que tenemos al otro lado a Cesario Jarabo. Hace un instante hablábamos en el entorno de la cuestión del corazón de Jesús, etcétera, de la proyección hispánica de este símbolo. Bueno, pues eso, hispánico. La construcción de la América hispánica, de Cesario Jarabo, recién aparecido en Secotia, que es un libro que da respuesta con... es un libro de historia, no es una novela, es un libro de historia que repasa personajes, instituciones, situaciones de algo que objetivamente es un milagro, que son 300 años de civilización muy mayoritariamente pacífica y tranquila, mientras el resto del mundo era un puro caos de fuego. ¿Cómo fue posible aquello? Bueno, pues la verdad es que vale la pena repasar en este libro de Cesario un poco todo, o sea, las instituciones, cómo estaba formado, cómo era aquella sociedad, por qué podía funcionar, y había que hablar con Cesario Jarabo. Claro, Cesario, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues encantados y además deseando hincarle el diente, porque hasta el momento solo he podido hincarle un poquito, lo suficiente para ver el planteamiento que me parece, es que además aquí llevamos meses comentándolo, es decir, es que es el gran tema en realidad, y que asombrosamente en la cultura, bueno, oficial no, porque esto es un desastre, pero bueno, en la cultura general se incide poco en esto, es decir, cuando tú comparas los 300 años de aquel lado del mar con los 300 de este lado del mar, pues asombroso, parecen todos mundos distintos. Pues dirán que somos distintos, yo opino realmente que somos iguales, o sea, las diferencias son pues, las que puede haber de un pueblo a otro, un pueblo de Soria o un pueblo de Cuenca. No. Quiero decir que cuando comparas lo que estaba pasando en América con lo que estaba pasando en Europa entera en esos 3 siglos, bueno, sí. Es otro mundo enteramente diferente. Claro. Sí. Efectivamente sí, eso es otro mundo. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de la hispanidad, cuando hablamos de la España, cuando España era España, que cuando hablamos de Europa en esos mismos momentos. O sea, entre otras cosas, Europa empezó a nacer en esos momentos, porque antes no era Europa, era la cristiandad, y cuando dejó de ser cristiana es cuando apareció el nombre de Europa. Ya. La cristiandad pues continuó por las sendas de España y por las sendas de la hispanidad. Precisamente porque era la cristiandad, en principio debería haber sido más sencillo a priori construir un orden estable aquí, con naciones desarrolladas, con una religión, ciertamente con 2 guerras de religión, pero en fin, que allá donde la diferencia entre étnica, religiosa, lingüística, etcétera, entre los pueblos que componían todo aquello era infinitamente más superior, era mucho más intensa la diversidad. Justamente sorprende la estabilidad de esos 3 siglos por lo fragmentario que podía haber sido aquello en principio, ¿no? Y que no, que funcionaba como un reloj. Pues yo creo que fue debido a una serie de circunstancias, por supuesto, pero entre ellas es el asombro que tuvieron los nativos de América al descubrir a aquellas personas que llegaban del otro lado del océano recubiertos de acero y sí, con esa parafernalia. Eso por un lado, pero por otro, la voluntad de la monarquía hispánica de transportar a América no una conquista al uso, sino una conquista principalmente espiritual, hasta el extremo que la propia monarquía española se negaba a llamar conquista. A mí sí me gusta llamar conquista, porque del mismo modo que un hombre conquista a una mujer, España conquistó a América. Esa fue lo que para mí destaca más, ¿no? Y entonces América era receptiva a todo aquello que le venía, y España se vería necesitada de expandir su generosidad, porque lo que principalmente demuestra España en la conquista de América es una generosidad que se muestra en todo, en las leyes, que se muestra
en entregarse cada una de las personas que fueron, sobre todo los frailes, ¿no? Que se metían allí en la selva, se metían por sitios increíbles, ignotos, y no sabían si iban a salir vivos o iban a salir muertos. Muchos no salieron vivos, pero todos participaron en su labor, que fue la labor principal que tenían encomendada, incluso por el Papa, pues que era la evangelización. O sea, para mí fue una cosa ejemplar. Habrá quien se ría de eso, pero yo no. Carlos. Hay una cosa que me intriga mucho, sobre todo, se la leía a un mexicano, precisamente, a un podcaster mexicano, que decía que lo que le extrañaba, que cuando daban historia, los mexicanos, historia igual que en España, se incidía mucho sobre la conquista y luego, por supuesto, la historia posterior a la independencia, pero el periodo virreinal es como si no hubiera sucedido, que es cuando realmente, digamos, que se ponen las bases para que tu país sea como es. Y sin embargo, quizá por lo que cuenta José Javier, es como es tan glorioso, digamos, tan pacífico, que es un periodo que es aburrido. No lo sé, o porque no les permite, o porque no les permite usarlo políticamente. No tengo ni idea, pero ese periodo, por lo visto, en los países productos de la hispanidad, prácticamente no se estudia. Se hace mucho, se cuenta mucho la conquista, se cuenta mucho lo que vino después de la independencia, pero eso es curioso porque Tenochtitlán, o sea, el tiempo del imperio azteca es más pequeño que el tiempo de los virreinatos. Y sin embargo se cuenta al detalle y tal, y lo que vivían los virreinatos prácticamente... Sí, pero eso no es solo en América, eso sucede exactamente igual en España. En España los planes de estudio es lo mismo, lo que se da de América es la conquista, la conquista, y ya de América no se sabe más hasta la independencia. Bueno, pero es que por lo menos en ellos dice, bueno, ¿y qué fue de mi país cuando se montó el Uruguay o pero mira, el Paraguay? Me parece más explicable, perdona Cesario, que es que lo malo que tiene hablar con nosotros es que de repente nos olvidamos de que hay alguien ahí. Me parece más explicable en países que han construido su legitimidad sobre la negación o el olvido de lo que eran realmente antes. Me parece más explicable que en España. Porque aquí, al fin y al cabo, o sea, el milagro, que aquí está muy bien explicado en este libro, de sus instituciones, personajes, etcétera, es que es un milagro político. Es que, claro, el conquistador, ¿qué es? El conquistador es un tío así como nosotros, o sea, bien bragado, valeroso, la espada, tal. Bien, vale. O sea, cuando has ganado, ¿qué pasa después? Que llega el administrador. Que llega la Gasca, por ejemplo. El que llega al Perú y tal, que es un señor... pues vestido de negro, de oficio cura, pues así de aquella manera, con un breviario y tal, y se pone a organizar. Claro, es mucho menos heroico, pero en realidad, o sea, el que consigue que eso sea un mundo habitable, que empieza a prosperar a toda velocidad, es la Gasca, claro, no es solo los Pizarro, es que es muy impresionante. Claro, eso como es la épica de eso. Claro. La épica del orden, ¿no? Del camino español, por ejemplo, también. Bueno. La conquista de América fue una obra de frailes, fue una obra de juristas, fue una obra de ingenieros. Ingenieros, sobre todo. Se construyeron carreteras, al estilo de ahora no, lógicamente, pero se construyeron caminos. Porque los caminos que había allí no eran ni de herradura, puesto que no tenían animales de carga. Eran unos caminos que pasaba una persona. Y para de contar. España lo que hizo fue caminos para que pasasen carros, que cuando hubo una serie de carros, los encargados del suministro de los carros eran unos auténticos empresarios que recorrían miles y miles de kilómetros, porque esos caminos eran de miles y miles de kilómetros. Es como si nos fuésemos de Madrid a Moscú, por ejemplo. Pero es que en Sudamérica, desde el Cuzco o desde Lima hasta Buenos Aires, incluso casi el doble, o sea, una auténtica barbaridad. Pero, como digo, o sea, primero sí, fueron los descubridores, hubo algún soldado, porque también hubo guerras. Tenemos en cuenta que las guerras de los chichimecas pues duraron 50 años, pero claro, no era una guerra al uso, no nos podemos entender como una guerra de liberación aquí en el 36, o no podemos entender como una guerra, una primera o segunda guerra mundial, no, en absoluto, o sea, eran escaramuzas. Se enfrentaban un grupo de indígenas
que iban y asaltaban una casa de unos habitantes de allí, que por cierto serían transaxtecas con toda probabilidad, porque iban con el título de españoles porque se habían bautizado. Claro. Pero eran naturales de allí, y eran transaxtecas o otomecas, y iban conquistando el norte. Eso por el norte, eso por el México, pero luego por el sur pues pasaba pues prácticamente lo mismo en otras circunstancias. Y ahí lo que estaba funcionando es que, pues por ejemplo, nada más llegar, nada más tomar Tenochtitlán, Hernán Cortés empezó a construir el hospital que actualmente está en vigor, funcionando a pleno rendimiento en la Ciudad de México. Pero es que luego se crearon decenas y decenas de hospitales a lo largo de todo el territorio de la Nueva España. Bueno, de la Nueva España y del Virreinato del Perú, etcétera, por todas partes. Pero es que las leyes, el legislador estaba allí a pie de terreno porque al principio, como consecuencia de la guerra que se había tenido, pues se podía esclavizar a los indígenas. Pero claro, llegó un momento que los reyes dijeron que hasta aquí habíamos llegado y no se podía esclavizar a los indígenas. Y no solamente eso, sino que se creó una legislación de Indias que es la pura continuidad del derecho romano. Claro. Y esa legislación, conforme la vas mirando, te vas dando cuenta que es en ocasiones lesiva para los españoles. O sea, está tan de cara al indígena que en ocasiones dices, caramba, que es que aquí os pilláis los dedos. Supongo que habría otros contrapesos, pero sí es cierto que había incluso quejas de españoles que decían, hombre, es que basta que el indígena diga que yo he hecho algo para, aun sin haberlo hecho, ser acusado. La sabía efectivamente, y de hecho la carrera de Bartolomé de las Casas se explica porque se le prestaba atención a cualquier cosa que denunciara, aunque no lo demostrara. Es una cosa asombrosa, pero es que efectivamente funciona así. En este libro de Cesario Jarabo, La construcción de la América hispánica, usted va a encontrar, me refiero al espectador, el sistema polisinodial famoso, ¿en qué consistía? Porque parece una cosa como del sistema polisinodial de la rodilla y tal. ¿Cómo funcionaba aquello políticamente? Que es muy complicado de entender con la mentalidad del Estado contemporáneo, pero que en la época funcionaba. Las actuaciones legales con relación a la España americana y el repertorio. Las actuaciones científicas, que es imprescindible, si no, no se entiende nada. Estás organizando un fragmento de mundo enormemente grande. Y lo organizas y lo mides. Es que los científicos, la economía, cómo funcionaba, qué era el Real de A8, por qué funcionaba así. Efectivamente, los caminos, como nos contaba Cesario, la línea comercial del galeón de Manila, etcétera, etcétera, etcétera. La educación, que es fundamental. Es que en realidad es una gran obra política. La conquista es una gran obra militar, sin ninguna duda. Luego, la organización y la supervivencia de eso es una obra política como seguramente no hay otra, incluso desde mi punto de vista, más acabada que la de Roma, Fernando, desde mi punto de vista. Sí, desde luego. Es en cierto modo una continuación, como se ha dicho y como acaba de recordar Cesáreo, pero es que eso es una construcción verdaderamente única, de verdad, única en la historia. Quizá el problema de todo esto es que es la pregunta que tú has hecho antes, es decir, ¿y cuál es la épica? ¿No? Es la instauración de la normalidad, pero es precisamente por eso algo particularmente reivindicable, porque vivimos en un tiempo que, digamos, no reclama la épica, sino que reclama, por el contrario, la normalidad, el funcionamiento de las instituciones, etcétera. Y en ese sentido, creo que precisamente entender cómo funcionaba la América española o cómo funcionaba la España americana es, en fin, un objetivo de primerísimo orden. Precisamente por eso, porque es una construcción institucional y, desde luego, hombre, mucho más acabada y mucho más humana y mucho más, por razones lógicas cristianas, que la construcción del Imperio Romano, claro. Una pregunta, don Cesario. ¿Cómo está funcionando las redes sociales? Porque estaban poniendo rótulos de sus redes sociales ahí abajo y me interesaba mucho, porque es que el otro día yo leí una estadística que tenemos, bueno, que me pasaron, de estas que analiza el partido en el que estoy,
en el que dicen, pues te cuentan cómo van los intereses de la gente joven. Y es muy interesante. Sí, por supuesto, Gatitos sigue siendo el primero. Sí, no. Bromas, Cámara Oculta sigue siendo el segundo, esas cosas. Pero entre los 10 principales se encontraba este redescubrimiento de España. Un montón de TikTokers, de YouTubers y de Instagramers que se llaman ahora, que te están contando en píldoras de 3 minutos, 4 minutos. Y lo que me interesaba muchísimo es el tiempo de atenta escucha. Y el tiempo de atenta escucha era muy superior en esos vídeos de la gente joven al vídeo de Gatitos. Que el vídeo de Gatitos van moviendo el móvil así como si hubiera un mañana hasta que tienen una tortícolis aquí tendinitis. Pero en el vídeo de estos descubrimientos de la historia de España, es la conquista de España. Lo he dicho antes, la conquista de América. Hay jóvenes que están conquistando de nuevo España. Gracias a gente como usted. ¿Cómo va eso? Pues, hombre, verdaderamente hay personas que están funcionando con estos temas desde hace tiempo. Bueno, estamos en relación unos cuantos. Y yo, pues estaba en relación antes, desde hace como 10 o 12 años, pues con un personaje como Patricio Alonso, ¿no? Y tiempo atrás, pues hablábamos por estos medios y decíamos, bueno, Patricio, ¿cómo va? Y dice, bueno, vamos por aquí. Y yo le iba contando lo mismo. Bueno, pues voy haciendo algo, estoy estudiando esto, estoy estudiando lo otro. Y resulta que llegó la pandemia. Sí, ciertamente. Y me dice Patricio un día, mira, voy a hacer un canal de YouTube, no sé qué. Y digo, mira, Patricio, yo también lo voy a hacer. Y hoy él tiene 200.000 seguidores. 200.000 seguidores. Y al otro lado del mar, efectivamente. Se lo ha hecho en ese plazo. No hay más. Bueno, y el hijo de Patricio. El hijo que sin el hijo Patricio no habría sido capaz de montarlo. Sí. Pero vamos, que yo digo, Patricio, ¿cómo lo haces? Porque yo tengo 4.000. Pero el caso es que efectivamente, del mismo modo que Patricio, pues hay otros y hay muchos canales de YouTube que se están dedicando a esta cuestión de la hispanidad. ¿Desde cuándo? Insisto, desde la pandemia. Es interesante. La pandemia, la mentira, el engaño tal, nos fue beneficioso para la hispanidad, creo yo, ¿eh? Bueno, se hizo para eso. Se hizo para eso, estaría muy bien. César Jarabo, enhorabuena por el libro, es un libro que hacía falta, me parece que está muy bien, sobre todo es muy fácil de entender y está muy bien explicado y es una cosa que hay que conocer imperativamente, es decir, de todo lo gigantescamente grande que ha hecho España en la historia, una de las cosas más sorprendentes es la construcción de un orden político estable durante 3 siglos en un territorio muchas veces, que multiplica muchas veces en la península ibérica, que abarca 2 océanos, un montón de pueblos enteramente distintos entre sí y además en principio hostiles, sobre una naturaleza que no tiene nada que ver con la originaria. Es asombroso y se hizo. En fin, la construcción de la América hispánica. César Jarabo, gracias mil. Pues gracias a vosotros por haberme recibido y que sigáis teniendo éxito. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias. Es que además debería ser un breviario para políticos, ¿verdad? Así que esto se hace así. Claro. Hay una frase de un historiador francés, repito, francés, que es Hippolyte Taine, que dice aquello de hay un momento superior en la historia de la humanidad, la España entre 1500 y 1700. Y a partir de 1700 es la España afrancesada, y lo dice un francés. Esto es particularmente relevante. Pero es que es verdad. O sea, yo no creo que me esté dejando llevar por un sentimiento de ardiente patriotismo a la hora de analizar lo que hizo España en América y calificarlo de la obra política y histórica de mayor calado de los últimos 2000 años, sin exagerar. Pero eso es más fácil cuando has masacrado ya casi todos los indios. Claro, porque los españoles eran tan idiotas que se dedicaban a matar a la gente a la que luego pensaban esclavizar y de la que pensaban aprovecharse, ¿no? Que esto es lo que suele suceder. O sea, es que el discurso negro legendario no se sostiene. Es explicar la historia, no es construir una leyenda rosa. Es explicar la historia como fue.
pensando en que los protagonistas ni son querubines, ni son serafines, ni nada que se le parezca, sino que son seres humanos, pues con sus taras, con sus virtudes, con sus defectos, etc. Pero lo que se construyó allí a partir de la voluntad oficial de España es de un calado verdaderamente, de una magnitud único en la historia, además por sus intenciones. Es que lo ha dicho Cesáreo y es importante recordarlo. Es que la intención de la corona en todo momento fue, digamos, tan favorable, fue de una positividad, diríamos en términos contemporáneos, increíbles. Entre otras cosas porque se pensaba, de un modo un tanto ingenuo, pero se pensaba que aquel continente, por descubrir, por colonizar, y por conquistar y por evangelizar, a través de la evangelización, no nos olvidemos que es como se civiliza América. Bueno, pues todo eso se podía hacer con tanta más facilidad porque como los indígenas no estaban contaminados de las maldades del viejo mundo europeo, con sus miserias, sus querellas, sus envidias, ambiciones y tal, sino que eran un poco como el buen salvaje rusoniano, en fin, presto a acoger cualquier novedad con la mejor de las intenciones, pues entonces se iba a poder evangelizar y hacer de ellos los mejores cristianos y tal. Se consiguiera o no, las intenciones de la corona eran esas y fueron, con respecto a América, pues algo así como el proyecto de una sociedad idílica, que no digo que se construyera, pero en la que probablemente se avanzó más que en ningún otro sitio. Es muy interesante esto que está contando Fernando de Paz, porque hay en toda la operación de dominación política, de hecho, es el nombre que tiene, un fondo de idealismo que es puramente utópico, que además lo ves en los de la convicción de que era posible construir allí la ciudad de Dios. Es que, sí, tal cual, es que era así. Yo tendríais que ver, a mí me ocurre con frecuencia que, bueno, estoy en las comisiones de cultura, comisión de educación, hay en la Asamblea de Madrid, yo siempre, porque hablo de la hispanidad y hablo del descubrimiento y la conquista, yo digo también conquista, y no del encuentro de dos mundos, ni nada de esas cosas. Y de verdad que cada vez que hablo de la mayor gesta civilizatoria que ha habido en la historia de la humanidad, superior a cualquier otra, oye, tendríais que ver a la izquierda, bueno, y alguno del Partido Popular, pero a la izquierda esta, es como si les echara agua bendita. Sí. Y fueran vampiros, quiero decir. Como si le echaras agua bendita a la niña del exorcista. Sale humo. Pero si lo hubiera hecho idéntico China, te lo reconocerían y te aplaudirían. Claro. Es algo... O sea, ya no es juzgar de una manera distinta esa obra y tal. Es más que nada, es imposible porque es español y lo español es lo peor. ¿No os da la sensación de que es esa? Es decir, esto mismo, lo que se construyó, cómo se conquistó, bla, bla, llega a ser una cosa de turcos o de chinos o de indios o de tal, y les parecería fantástico, serían extasiados. ¿Y cómo llegaron allí y construyeron estas cosas? Y mira que la fascinación por la civilización árabe, por ejemplo, porque ciertamente tiene muchas cosas muy estimables, pero claro, o sea... La acequia. Bueno, a ver, los romanos algo sabían de eso, Eso era romano. Has dicho árabes, perdón, que estaba pensando en romanos. Bueno, yo cada vez que oigo, no, es que toda la irrigación que le demos a los árabes, bueno, pero... hombre, los romanos de esto algo sabían. Pero, o sea, tú sitúate en el perfil del progre español tipo, ¿no? Donde, bueno, ahora mismo Bruno Bonilla ha cogido a Plaza Infante también y lo ha beatificado algo, Así ¿no? de ancho. Que Así el de hombre ancho, tiene un corazón de Jesús que no le cabe, el hombre. Extasiado por esa civilización donde en cada ciudad importante había un mercado de mujeres. Sí. Bueno, ahora entendemos por qué le estiraba tanto la cosa. Y uno de los principales centros de esclavos en ese momento del mundo. En que se convirtió Al-Ándalus. Sí, pero ¿por qué? Porque defienden todas las causas antinacionales. Claro. Todas. Y esa es la razón que les vincula a su vez a los separatistas, a los independentistas. Que todo lo que vaya contra la nación les parece bien. Ellos interpretan de modo correcto ese vínculo y esa naturaleza España cristiana. Y en consecuencia todo lo que sea anticristiano les da igual. Puede ser desde el ateísmo más enloquecido hasta el Islam. Todo eso, naturalmente, lo apoyan y lo favorecen. Pero es por odio a la nación. Parten, eso sí, de una concepción que es verdad y que es real, y es el sentido cristiano católico de la historia de España. Pero por eso... Pero esto solamente ocurre en España. Solamente ocurre esa parte en España. Porque lo que es en América, hasta hace poco, hasta que se creó la figura de indigenismo, ese movimiento con el Foro de Sao Paulo, del Grupo de Pola, que dijeron, vamos a rescatar el indigenismo como una de las... para que luchar todos se contra... llaman William y tal, los indígenas. Sí. Pero fue, hasta entonces, yo me acuerdo, voy a contar, es una pequeña historia, anécdota. En mi viaje de novios, que claro, yo ya me casé con una mujer que ya me conocía, que para eso son los noviazgos. O sea, Pese a lo cual se casó contigo. Exactamente. Ahí está el mérito. Pero no estaba engañada. No estaba engañada. O sea, digo, esto es lo que hay. Lo que hay es
que íbamos yo odio las excursiones facultativas esas de en grupo, estábamos por Venezuela, pero teníamos que ir a una, por algo, pues, al Salto del Ángel o por lo que fuera, ¿tal? Y me acuerdo que la guía que estaba ahí cogió el micrófono y dijo, bueno, cuando los españoles descubrieron, se oyó alguien al fondo, tal. Y dijo, bueno, descubrieron los españoles, o sea, en los españoles no descubrimos nada, ya lo habrían descubierto los que estaban aquí. Entonces mi mujer en ese momento, me agarró del brazo y me dijo, tranquilo, no te levantes. Tal. Pero es lo que teníamos que hacer. Ese es el problema, que es que no nos hemos levantado. Hemos estado súper tranquilos. Es que está la estupidez, es que es como negar que Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis. Es decir, no, si ya estaba ahí el bacilo. ¿Qué coño descubrió Robert Koch? No descubrió nada. El bacilo ya se había descubierto hace 1000 años. Eso es exactamente una estupidez. Eso es exactamente lo que quería mi mujer. Eso es lo que quería mi mujer en nuestro tercer día de matrimonio, evitar que yo me levantara y me agarrara a guarrazos con el tío ese diciendo, tú eres estúpido y eres un idiota y eres un imbécil, y me han dicho lo del vacilo de Koch. Está claro. Se lo ha dicho. Pues eso, gracias a Dios, me retuvo. Me retuvo, porque si no ahora mismo yo podría... Qué grande ella, qué grande ella. Posiblemente yo seguiría una cárcel venezolana. Y no te quiero decir nada. Un enorme beso para la mujer de Fuster, gracias a la cual hoy está aquí José Antonio Susana. Sí, claro, sí, hay que reconocerlo. Lo que habría sido. Este asunto de la endofobia, porque se llama así, eso odia uno mismo, es particularmente importante cuando examinamos la cuestión de la inmigración en España. Porque buena parte de lo que está pasando y de la reticencia de una parte importante de la opinión pública a afrontarlo de frente tiene que ver con la labor sostenida de decenios de condena de la propia identidad. Claro. Pero ahí querría hacerte un... Bueno. Sí, lo vas a hacer ahora porque yo de hecho me voy a callar. Esto era para... O sea, este era el puente, mira, ¿ves? O sea, estáis aquí con un tema que era este y yo tratando de pasar al otro y no había forma. Entonces he hecho un puente. Vale. Y cuando estoy cruzando el puente, ¿quién aparece? Carlos Esteban diciendo... No, es que... No, vale. Perdón. Sigue. Vale. Lo cual nos conduce al tema de la semana, que era el de... Si aquí no están a gusto, que se marchen. Y si no se quieren marchar, los echamos. Claro. Bueno, vamos a hablar de estas... Es que es el tema. Es un tema muy importante en toda Europa en este momento. Así que vamos a hablar de incluso Carlos Esteban, largamente del asunto. Yo solo quiero poner lo que desde mi punto de vista ha sido el momento culmen de toda esta polémica, que no es la entrevista aquí con Rocío de Mer, que eso fue un momento pues, muy agradable, pero para mí lo mejor fue cuando habló con Risto Mejide. Fue lo mejor, o sea, después de la campaña que lo organizan, Rocío, la facha, no sé qué, la llama Risto Mejide para reírse de ella. Y Rocío de Mer hizo lo que hay que hacer con gente como Risto Mejide o tantos otros. Tenemos ese momento, ¿verdad? Vamos a verlo. A Rocío de Mer, diputada, portavoz de Vox, de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues aquí un poco estupefactos ante sus declaraciones de ayer y su matización de hoy. Cuéntenos, ¿a cuántos inmigrantes pretenden deportar? Bueno, lo primero de todo, yo no he matizado nada, porque nosotros hemos dicho lo mismo siempre y no hemos dicho nada nuevo en este discurso, ¿no? Es mentira lo que se dice que hemos dicho, que fue publicado ayer por El País a las 6 de la tarde y que ha hecho seguidismo todo el mundo, incluido el rótulo que tienen ustedes ahora mismo en este programa. Les mandaremos además el correspondiente burofax para que rectifiquen, porque no es verdad que hayamos dicho que haya que deportar a 8 millones de personas. Esto es absolutamente falso. Nosotros hemos hablado que hay que hacer deportaciones. Desde luego que hay que hacer deportaciones pues, de aquellos que hayan entrado ilegalmente en nuestro país, de aquellos que no respeten nuestros usos y costumbres, como todo el mundo puede comprender, y de aquellos que han protagonizado escenarios de inseguridad, de aquellos que delinquen por nuestras calles, como constatan todos los días los españoles que viven en los barrios más humildes de nuestro país, ¿no? Porque aquí ustedes se pueden reír mucho en este programa, pero lo cierto es que hay españoles que lo están pasando realmente mal, ¿no? No creo que le haga mucha gracia probablemente a la familia de la chica violada el otro día en Alcalá, no creo que le haga mucha gracia a los vecinos de
Sabadell, no creo que le haga mucha gracia a los españoles que pasean por el Puche, no creo que le haga tampoco mucha gracia pues a las familias, por ejemplo, de aquella persona que fue asesinada ayer a machetazos, apuñalada en el Ejido por parte de un subsahariano, ¿no? La realidad de las calles se impone y yo creo que ustedes no están interesados por nuestro discurso, sino por modificar nuestro discurso. Con todos mis respetos, si usted ha venido aquí a hacer un meeting de Vox, se ha equivocado de programa. Efectivamente, esto es un programa de humor y efectivamente... Bueno, ustedes han venido aquí a poner un rótulo y mentir sobre mis declaraciones y de hecho modificar mis declaraciones, ¿no? Por lo tanto tendré que defenderme. Parece que solo algunos tienen carta blanca para los bulos, si lo que ha venido es amenazarnos y lo que ha venido es a soltar su discurso... Bueno, yo no he venido a ningún lado. Sí, envíenos el burofax que usted quiera. Ahora bien, nosotros le hemos dado la oportunidad... No, desde luego, porque es mentira el rótulo que ustedes han colocado, es absolutamente falso. Por lo tanto, ustedes deberían rectificar. No, discúlpeme un momento. Bueno, si ustedes es que no respetamos ya podrían cambiar el rótulo y poner todo es mentira, miente abiertamente sobre lo que dice Vox y lo que dijo ayer en la rueda de prensa. Lo que pasa es que habría que verse la rueda de prensa completa. Y a decir que este programa no le gusta que sea de humor, me parece muy bien, pero bueno, hay otros programas para son ustedes quienes me han insultado a mí, a mi formación política y han mentido deliberadamente el que la deporto usted de este programa. Yo voy a defenderme Adiós. hasta el final. Y luego, cuando recogieron los pedacitos de Risto Mejide, parecía Jordi Hurtado. Hay una parte justamente al final, que es que la gente no se ha dado mucha cuenta, pero cuando termina Risto Mejide deportando a Rocío de Mer, en ese momento hay el aplauso de regidor, que se llama, que es ese aplauso que ordena al público, qué tal, y no se sigue. Se sigue muy poco, muy poquito, muy poquito, porque la gente está impactada. Todos los que estaban también en el plató estaban impactados de lo que acaban de ver, porque saben perfectamente que Risto Mejide y su programa mintió. Estaban mintiendo sobre lo que estaba haciendo Rocío de Mer. Y por eso no sé, pues si no, todo el mundo obedece como focas, como los diputados del PSOE ayer con Pedro Sánchez. Sí. Anteayer. Todo esto lo había preparado Risto Mejide, porque quería hacer la gracieta final con lo de deportar a Rocío de Mer. Y entonces lo condujo, bueno, no condujo nada porque fue un desastre desde su punto de vista, pero en cualquier caso estaba decidido y determinado a hacerlo, y entonces aprovechó la circunstancia para hacer la gracia. Risto Mejide es uno de los bufones del reino, es pues, con el Gran Wyoming, que es otro de los bufones, con Pérez Reverte, que es otro de los bufones en otro plano, pero es otro bufón. Y los bufones básicamente lo que hacían era entretener al rey, es decir, hacían que el rey se riese a costa normalmente, claro, del débil, del que no se podía defender, del que había caído en desgracia, y entonces se cebaban en esos personajes para provocar la risa del rey. Esto es exactamente lo que hacen, adular al poder. Realmente detrás de todo su discurso, detrás de toda su presunta agresividad de periodistas totales y todas estas cosas, lo que hay es un deseo expreso de agradar al poder y de combatir un discurso que es un discurso que está en la calle y que ellos tratan de proscribir. Ayer, bueno, anteayer, esta semana en general, le han hecho, como he dicho antes, a Vox la campaña. No sé cuál, porque no hay elecciones, pero le han hecho un favor propagandístico brutal. Es decir, todas las fuerzas soberanistas que en Europa se han abierto paso electoralmente y que han alcanzado cuotas altas en las que ya está francamente Vox, empieza a estar Vox por encima del 15%, lo han conseguido básicamente a partir de una cuestión, que es que el discurso de esa fuerza política sea el centro del debate nacional. Y esto, lo que han hecho los enemigos, porque para mí son los enemigos, estos periodistas a sueldo de los medios públicos, de los medios privados y los concertados, sobre todo, lo que han hecho ha sido meter la pata hasta el corvejón, porque precisamente han colocado en el centro del debate algo que sería mucho más eficazmente censurado si fuera sometido al procedimiento al que siempre someten para conseguir la censura, que es el silencio. Y no hablar del, perdón por la figura, porque me repatea, pero del elefante en la habitación, que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe qué es y todo el mundo sabe que está, pero que se trata, bueno, de presentarlo como casos aislados, una cosita que ha pasado en Sabadell, otra cosita que ha pasado en Pamplona, otra cosita, y así. Y esto lo que le da es una coherencia a ese discurso y lo que le da es una visibilidad de la que no gozaba antes, porque esto se ha colado ya en el discurso y en los debates de los programas de prime time, de los programas de las horas más importantes de la televisión. Esa es la realidad. Y le han facultado el discurso a Vox de una manera innegable, como en su momento pasó en Francia con el Frente Nacional, con Agrupación Nacional Ahora, en Alemania con AfD, etc. Muchas veces creemos que el enemigo, repito, que para mí lo son, que el enemigo es más listo de lo que realmente es.
al final su condición bufonesca les arrastra a hacer estas cosas. De todas maneras, es que yo creo que el programa de Risto Mejide sale en alguna de las grabaciones cuando le colocan a Ábalos en alguno de los programas porque tiene que poder hablar. Es decir, que es en el programa de Risto en el que estaba hablando Ábalos. Es decir, que al menos Risto sirvió para que Ábalos pudiera... Ay, sí, el que le dijo, Claro. me acuerdo, que le dijo algo así, que le dijo, yo no he tenido que recurrir a prostitución, gracias a Dios, ¿no? O sea, Pues- esas cosas yo no, me parece indigno. Y tal. Y Ese eso fue- ¿no? eso fue ahí. Está muy bien, muy chulo. Pero es que- cuando le prometían a Ábalos Sí, sí. que si la cosa se reconducía y tal y cual, y Le hacían tal, le hacían le iba a colocar tertuliano. de contertulio. Pero era ¿Dónde eso. le iba a Tío. colocar Pero de era aquí. contertulio? Claro, Era aquí. claro. Este Risto es el que, o sea, el bufón, el pobre bufón porque no es otra cosa, es un bufón miserable. Este tío Arrogante. era el que cuando las mascarillas mal se reía de la gente que se ponía las Sí, mascarillas sí, sí, y cuando las mascarillas bien acusaba a los Efectivamente. responsables y asesinos que no se ponían las mascarillas. Esta chusma, como Risto Mejide, que lo es la que está empeñada en decirnos a todos cuál es el bien, cuál es el mal, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar y hasta si nos ponemos o nos quitamos las mascarillas, pero siempre a favor de obra, siempre con el poder. Toma. Es un lacayo, es un bufón del poder. Está pidiendo Y aparte era... Para que se lo tire. No, sí, No, porque estás como entrando muy en de el momento motín. ladrillo. Fernando Paz. Aparte es el tono arrogante de perdonavidas, de mira que yo sé... Claro, claro. Ya, con bueno, la pero- niña, sí. que no sé qué, con la niña facha, no sé qué. Risto, Rocío tiene 10 veces más mili que tú. Sí, Sobre todo es tiene que, unos- además, es que en ese, es fin. ese es el problema de esta gente, que no han entendido, es decir, no han visto exactamente la categoría de esa persona que lo está comunicando. Ah. Cuando salgo yo en rueda de prensa a decir, les voy a presentar a dos personas que saben más que yo, les lo digo así, que saben más que yo, que son mejores que yo, para hablar de inmigración, para hablar de seguridad, para hablar de, de esta emergencia demográfica que tenemos encima, y les voy a presentar, que todo el mundo los conoce, pero Samuel Vázquez y Rocío de Mer. No estoy adulándoles, porque no necesitan ninguna adulación, estoy diciéndole a la gente, ojo, que vienen a hablar los que saben. Y son tíos que saben y además saben muchísimo de comunicación, no se callan debajo del agua y son fabulosos. Han colocado lo que dice Fernando, han colocado... Mira, el otro día, una de nuestro equipo de prensa de Vox, yo nunca la he visto tan contenta. Claro. Nunca, jamás. Claro. A Fluger. Claro, no, una. Ah, una. No digo, ahí paramos ahí. Una, claro, porque estaba, yo había ido a Radio Nacional, Rocío de Mer había ido a 2 programas de no sé qué, Samuel estaba en Telecinco, no me acuerdo en dónde, Santiago Abascal le habían llamado para ir a 4 y tal. Samuel estuvo en la 1. Estuve en la 1. Samuel estuvo en la 1. Estuvo en la 1. Samuel, que otro momento fue ¿era con Javier Ruiz? Con el Javier Ruiz, bulero sí, sí. mayor, Javier Otro- Ruiz. otro momento, de Samuel otro Vázquez momentazo. también, Claro. y más o menos lo mismo, la misma En operación. el gato al agua y tal. Es decir, estaba la de prensa pues diciendo a este chico, al periodista del país, tenemos que hacerle socio honorario, afiliado, de honor, de esto. Pero ¿sabéis lo Pero lo interesante y lo que de verdad, tiene toda razón, nos colocan en un marco de comunicación en el que nosotros queríamos, pero que no lo buscábamos de esta manera, es el país con su torpeza. El gigantesca, pseudoperiodista Miguel el que- González. El que nos ha puesto, lo que nos ha puesto ahí. Yo termino las ruedas de prensa siempre, diciéndole, tienen ustedes nuestros teléfonos. Antes de publicar cualquier cosa que no es, y si tienen cualquier duda, cualquier eso, llámenos. Y lo hacen los periodistas. O sea, yo tengo el WhatsApp, por lo general a lo largo de la semana, pues tengo 30, 40 WhatsApp de periodistas. Oye, ¿podrías aclarar esto? Oye, ¿aquí qué habéis querido decir con esto? Oye, aquí no sé cuántos. No tengo ni uno del país. No tengo ni uno del país. Lo puedo enseñar a cualquiera. No tengo ni uno. Entonces, él vio una oportunidad que creyó el país con una titular en portada que nos colocaba a nosotros otra vez en la marginalidad. Y no es así. Que nos marginaba como con estigma neonazi. Sí, pero no es creo así. que lo hiciera tanto Y por no es estigmatizar a Vox como porque necesitan galvanizar a sus huestes como sea. Claro, que por No, eso, pero colocándonos ahí, Ton- entonces reactivan el voto de la izquierda ese que dice, pero ahí está la cosa curiosa. Ayer me llama un amigo mío y me dice que, bueno, un amigo mío que es un tipo, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Tira de voto a Ciudadanos. El tipo, en fin, centro-izquierda, ya sabemos, así, buenista o enrollista. No entremos en detalles. No entremos en detalles. Yo le tengo mucho cariño porque, bueno, en fin, me da ternura y tal. Y me dijo que había estado, y me dijo, oye, he estado en una cena, perdón, con amigotes suyos, tal, que
el tema era este. El tema era que Vox es neonazi, fascista y no sé qué. Entonces estaban todos diciendo que es una vergüenza, es que Vox habría que acabar con este discurso que tiene, no sé qué. Hasta que uno dijo, hombre, también es verdad que habría que expulsar a todos los delincuentes. Claro. Y todo el mundo, sí. ¿Otra gamba? Tal, sí. Y me dijo el tío, hombre, joder, y lo que no puede ser es que Barajas sea un coladero que se cuelen todos los ilegales. Ahí todo el mundo sabe que los tipos que vuelan en Air Maroc aterrizan en Barajas, rompen su pasaporte, lo tiran a la papelera y se presentan como no tengo papeles. Y tengo 15 años. Tengo 15 años, porque usted tiene canas. Bueno, sí, pero tengo 15 años porque es una enfermedad que tengo degenerativa. Y llévenme a un centro de internamiento y todo eso. Y en vez de decirle, bueno, este es el manifiesto de la compañía, se vuelve usted la misma compañía. O sea, la compañía hasta la puerta del avión y Air Maroc tendría que devolverle a su país, ¿no? Dice, claro, sí, los ilegales es verdad que no, porque además causan un perjuicio, porque están los servicios sociales fatal. El otro día, en la lista de espera, joder, es que tengo que esperar 120 o 140 días para la colonoscopia. Dice, ya, es que hay una población inmigrante que está, ya. Y, bueno, y el tema musulmán, la verdad es que es pasarse. Es que el tema musulmán, me dicen ellos en esa cena, sí, los musulmanes que, claro, joder, yo estuve en Francia el otro día, hace poco, y, joder, Francia está fatal, ¿eh? Fatal, yo no lo reconozco, Francia, ¿eh? París, joder, ¿te acuerdas cómo estaba París? ¿Un percebe? Digo, percebe tú. No. Entonces, el tipo se quedó así y les dijo, estoy hablando de un tipo centroizquierda, ciudadanita y tal, no sé qué, y les dijo, ¿os estáis dando cuenta de que acabáis de decir que sí a todo el discurso de Vox? Dice que hubo un silencio en la mesa. Claro, pero es que... Esto nos está abriendo hacia dos temas, la inmigración y el tema boomer. Así que vamos por partes como Jack el Destripador, porque si no, no va a haber forma. Tenemos pendiente una interrupción pontifical, porque ha sido en el puente de Carlos Esteban, sobre la cuestión de la endofobia y la inmigración. Y luego, por otra parte, la apertura a otro asunto en el que ejemplificábamos en El Amigo de Paz, en Arturo Pérez Reverte, de la incapacidad de cierta generación para reconocer que está de acuerdo con cosas que defiende alguien como, por ejemplo, Santiago Abascal. Vamos por donde os parezca, porque ahora hay que ir a la publi y vamos a seguir hablando de esto toda la noche. Yo lo único que quería... Una cosa que es muy pequeña y muy grande a la vez, con lo cual simplemente la suelto. Es siempre, Carlos. No, simplemente la suelto y tal, y lo podemos discutir otro día, lo que sea. Y es el tema de que la indofobia es en parte aparente. Quiere decir que al final es un complejo de superioridad tan increíble como el de esta señorita, no sé si os habéis enterado. Sí. De esta señorita que dice, sí, claro, los de derechas quieren deportar, pero a ver, ¿quién les iba a quedarse con el niño y tal? No. ¿Quién me va a traer unas Smash Burger? Entonces te das cuenta de que realmente están hablando igual que los tipos del sur diciendo, pero ¿y quién va a recoger el algodón si abolimos la esclavitud? Exactamente igual. Es decir, también lo hizo ¿cómo se llama la señora mayor y esta periodista ya mayor? Villacastín. Rosa Villacastín. Villacastín, que dijo algo así. Pero entonces, ¿quién nos va a ¿sabes? Eso lo dijo en la Comisión de Cultura un tipo que vino en la Asamblea de Madrid y dijo, bueno, pero usted era... O sea, que hay una raza de seres humanos que existen para exacto. Empezó diciendo buenos días a todas y a todes. Y entonces a partir de ahí dijo, bueno, ¿y quién les va a limpiar el culo a sus madres? Claro. Y claro, dijimos, pues mire, creo que ha sido el discurso más clasista y más estúpido que hemos escuchado en la vida. Esas personas han nacido para servirnos. Es una cosa espectacular. Pues es lo que piensa la izquierda. Pone de relieve cuáles son sus intenciones de verdad. El otro día, en la 1, pido perdón por verla, pero es que me la ponen en casa a veces. Había un tipo que era... Hay que cierra los ojos, tío. Cierro los ojos, de hecho lo hago, pero los oídos no puedo. Salía un tipo que es el de Bloomberg, en España, que ya se hartó precisamente porque el discurso de los contertulios de la mesa era efectivamente ese. Es decir, claro, el país colapsaría. ¿Quién se encargaría de los trabajos más bajos, más tarde? Así que digo, ¡ole! Y entonces el de Bloomberg se pispó del asunto, que debía ser el único que daba chispas allí en la mesa y tal, y dijo, por favor, bueno, iba a decir que se indignó. Bueno, cuando el de Bloomberg, le tenéis que ver, se indigna, pues como que levanta la voz así un poco. O sea, no da para más su ira. Pero bueno, decía,
pero ¿no os dais cuenta del discurso que estáis haciendo? Pero si es que el discurso les está dando la razón. O sea, tenemos que acogerles por humanidad, porque les queremos, porque les amamos, porque no tiene que haber fronteras, porque las identidades son barreras para que la humanidad sea tal, no sé qué. Claro, se dio cuenta de realmente lo que está pasando, porque lo que subyace en todo esto, por supuesto, y la culpa la tienen ellos, la tienen gente como Rufián, que salió diciendo lo contrario y acusando a Vox en el Congreso de no sé cuántas cosas y tal. No. Los que queréis esclavos aquí, los que estáis deprimiendo el mercado laboral, los que queréis meter una fuerza de trabajo para destruir la sociedad, para que se depriman los salarios y para que la gente trabaje, para que la gente viva en esos zulos a los que él se refirió en su intervención parlamentaria, si la gente vive en zulos es precisamente porque estáis metiendo a millones de personas sin cualificación ninguna, estáis metiendo una masa laboral absolutamente inerte que trabaja por 4 perras y le estáis construyendo, la izquierda, los rufianes, le están construyendo la coartada moral a ese discurso. No, porque ¿cómo nos vamos a cogerle? Porque son nuestros hermanos. Porque, claro, nuestros hermanos de allende los mares, este o el otro mar o el que sea, me da igual, no me estoy refiriendo a ninguno en concreto, sino a toda esa masa y tal, a costa de tus prójimos. O sea, estás jodiendo a tu hermano, a tu hijo, le estás privando de futuro, a tus vecinos, para que venga un ser ignoto al que no conoces y deprima todo esto y se coloque, no se sabe muy bien dónde, a partir de unas promesas que se les hace y que luego nunca se cumplen. Porque es más fácil amar al otro en abstracto que cuando lo tienes delante y huele mal. O sea, es mucho más fácil hacer esas grandes invocaciones de que hay que aceptar a todos, etcétera. Sobre todo si te permite tener un jardinero más barato. No, claro. Es eso. Además, por hacerte el puente boomer, Rufián cada vez tiene más pinta de malo de Miami Vice. ¿Verdad? Vice. Sí. Vice. Como decía Santiago Segura, Vice. Pero no, era Miami Vice, Vice. Vice. Vamos con un chiste de Frase célebre de Dostoyevsky, ese singular tipo de amor a la humanidad que se traduce en el odio a las personas concretas. Claro, eso es. Publicidad. Y a la vuelta de la publicidad, seguimos hablando de esto y de sus variantes. Hemos visto lo que pasó en Alcalá de Henares. Dame el ladrillo. Hemos visto lo que ha pasado. Claro, ya que estamos aquí. Alcalá de Henares, ladrillo, ¿en qué lo has ligado tú? Motín. El motín de Alcalá. Lo de Sabadell, el motín de Sabadell. En la Barceloneta también. Va a haber más. Va a haber más. Hombre. Va a haber más sencillamente porque se ha construido una sociedad invivible. En Irlanda y en Francia. Publi, y a la vuelta seguimos hablando de este asunto y de otro que sé que a parte de nuestra audiencia le va a resultar espinoso y molesto, pero hay que contarlo también. El hecho de hablar español no hace a priori que cualquiera que hable español sea integrable si no quiere. Ni siquiera que haya nacido aquí. Venga, Publi, lo vemos. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares. Deportaciones, integración, asimilación, ¿esto es gobernable aún? Hemos visto esta semana lo que pasaba en Alcalá, terrorífico, pero hemos visto también lo que pasa en Sabadell, gente que se autoorganiza sencillamente porque el poder se marcha, porque el poder en la práctica avala a los agresores. Para ser más precisos, el poder avala la situación en la que los agresores resultan privilegiados respecto a los agredidos. ¿Y quiénes son los agredidos? Los nuestros. Claro, es terrorífico. De Alcalá hablamos bastante y el tema de Sabadell esta semana lo enfocaba Santiago Soler. Batalla campal en Sabadell. A un lado, los vecinos del barrio. Al otro, un grupo de ocupas magrebíes. Los residentes de la zona relatan a los medios estallaron al cansarse de los robos, el acoso a mujeres y las peleas de ciertos individuos. Cuentan que estas personas ponían en peligro al vecindario al ir armados con machetes. Parte del vecindario reventó un local relacionado con la ocupación, según afirman varias personas. Finalmente, todo acabó con grandes disturbios y un apuñalamiento. El autor de la agresión ya ha sido detenido. Decenas de coches de los Mossos blindaron las calles, se lanzaron piedras, se incendiaron contenedores. Los vecinos del sur de Sabadell llevaban varios días luchando contra la ocupación. Finalmente, un juzgado autorizó el desalojo definitivo. Bueno, es que sencillamente es una sociedad descompuesta. Es así. O sea, el orden ya no representa el orden, los vecinos tienen que organizarse para
defenderse. En fin, este es el asunto. ¿En Alcalá estuvisteis alguno estos días? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Hombre, pues palpas primero un calor tremendo, un sudor profundo y te encuentras pues a gente joven, sobre todo muy joven, dispuesta a la pelea. Porque claro, son la gente más mayor, los boomers que tú has citado antes, que yo no quiero, de verdad que no quiero que se cree una guerra entre boomers. Es absurda. Es absurda. El boomer soy yo. O sea que sí, no, pero yo también. El boomer es otra cosa. Es que el boomer es otra cosa. Hay boomers de 25 años. Sí, pero... Bueno, vamos a acabar el tema deportable. Pero me he encontrado jóvenes, o sea, jóvenes dispuestos a dar la batalla. De verdad, porque son los que lo están sufriendo, porque sobre todo ellas. Entonces ellos, porque todavía quedan españoles de bien, ellos salen a defenderlas. Porque, claro, hay una cosa muy española, ¿eh? Tú a mi hermana no la tocas. Claro. Entonces ahí es cuando viene la reacción. Eso es una cosa que ocurrió también en la Guerra Civil Española, antes de la Guerra Civil Española, que era todo muy bien, hasta que empiezas a tocar a los niños. Exactamente. Y cuando tocas a los niños, la derecha, llámale como quieras, ¿no? De repente suelta el freno de la religión, que es un freno muy importante, suelta el freno y dice a la batalla. Y eso es lo que ocurre en Alcalá de Henares. Claro, todo el mundo sabe, además, las terribles circunstancias, lo terrible que fue la violación de esta joven, que yo no voy a, por supuesto, ni siquiera voy a repetir, o no voy a decir jamás, no voy a contar jamás, porque no creo que sea... Pero ellos lo saben. Todos los que están en Alcalá lo saben lo que ocurrió. Todo el mundo ha sufrido, todas las chicas jóvenes han sufrido ese acoso. Te contaba, creo que vi en un vídeo ayer, pues que los padres, por ejemplo, que llevan a las niñas a la Academia del Atlético de Madrid, antes soltaban a las niñas, se iban a sus cosas y luego ya volvían a por ellas. Ahora ya no, ahora se quedan. Claro. Todo el entrenamiento. Porque siempre hay grupos esperándolas a la salida o en los entrenamientos. Es una sociedad invivible. Entonces, eso es una sociedad invivible. Entonces, y luego hay un fenómeno... ¿Por qué no van a la puerta de Risto Mejide a esperarle? Es un fenómeno de... Perdón, solamente una cosa. Es un centro que nos decía que sepa 100, 200 inmigrantes, que han pasado por ahí 10.000, que ahora mismo hay 1.200 y que nadie sabe dónde están los 8.800 anteriores. Entonces, si... Eso es terrible. 8.000, de momento han pasado 10.000, 12.000... Puede estar en cualquier parte. Puede estar en cualquier lado. Porque el gobierno es lo que hace, o sea, tiene un tiempo ahí, tienes un tiempo limitado y de ahí, además los estamos exportando también a toda Europa, pero una cantidad enorme ya se queda aquí, porque tienen las redes ya aquí. Claro. Y no sabemos ni siquiera quiénes son una vez aquí. No sabemos. Porque, como se vio en el caso del hijo de puta de Mali, de Alcalá de Henares, no estaba registrado. O sea, este tío ha entrado aquí, lo hemos metido aquí, lo hemos alojado aquí y nadie le ha tomado ni siquiera... Para que pueda grabar y le hemos pagado, o sea, usted le ha pagado. Y no le hemos tomado ni siquiera las huellas. Claro, no puede ser. En Mali, un sitio además que está en guerra, que durante muchos años, que tienen todos los malienses, tienen una formación militar extraordinaria, que han estado combatiendo, que han recibido... Bueno, extraordinaria no. Simplemente extraordinaria me refiero demente. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Extraordinario significa que no es un tipo normal, sino que ha recibido una formación militar que no deberías haber recibido. Simplemente como estás en guerra y tal. Y has visto cosas que no deberías haber visto. Has visto cosas que no deberías haber hecho, que no deberías haber visto y vas a hacer cosas que no deberías hacer. Pero eso, yo quería conectar con lo que hablaba antes Fernando y tal, de esta gente que cree, sinceramente, os habéis puesto todos de acuerdo para decir que ha sido una metedura de pata y que les han hecho una propaganda gratis Bueno, metedura de pata, sí. Sí, han metido la pata hasta el Corvejón. Y entonces, ¿por qué la han metido? La han metido porque no les entra en la cabeza, porque para ellos no están sufriendo nada de esto. No. Pero nada, pero ni de lejos. No ya la violación de la niña, sino que, no sé, molestia alguna, no pasan por esos barrios, nada. Para ellos, que venga la gente solamente los anuncios de la Cruz Roja y que es tener más barato la posibilidad de tener un jardinero. Es que es así. Con lo cual no entienden nada. Dice, bueno, cuando digamos, pongamos que estos quieren deportar,
la gente se va a poner completamente en contra y la gente lo he visto buscando deportar. Todos queremos deportar. Han perdido Todo el mundo quiere deportar. Han perdido el contacto con la realidad. Eso. Tienes toda la razón. Precisamente uno de estas aquelarres que montan en las concertadas, las televisiones concertadas, salía Lucía Méndez diciendo, bueno, es que este discurso es absurdo, este discurso de la deportación, porque los que, atención, los que vivimos en la calle, los que sabemos lo que hay, sabemos de la integración de toda esta gente y de que la población española no es racista y de que realmente quieren integrar y tal. Sabemos que los problemas no existen, que son inventados, que son minúsculos, que aprovechan cuestiones puntuales para hipertrofiarlas, no empleo este término, pero tal y para proyectar una imagen que no es real. Pero los que vivimos la realidad sabemos realmente lo que hay. Y ese mensaje de Vox no va a calar. O sea, tú fíjate el grado de abstracción existencial que deben toda estar. la vida la Torre de Marfil. Absolutamente, Claro. sí. No han estado en el mercado de Parla en su vida. No, en su vida. En su vida. No han estado, ni no han coger un entrado, autobús. No saben dónde está Usera, ni aunque se lo enseñes en el mapa. No saben lo que es. Orcasitas no sabrían ni si Se lo escriben con H. Claro. No, pero, Dice Houses of Orcos. pero tampoco han estado en el centro de Madrid, Que ahora porque hay casitas. plazas del O sea, centro no, de Madrid verdad, donde esto hay que tampoco se puede apuntárselo, ir. lo de House of Orcos. Es muy famoso. Por Dios, Porque que Yo no lo sois- sabía, sois- yo no lo sabía. sois- Don Jesús. Que tampoco ha ido a plazas del centro de Madrid. Es que tampoco Lavapiés es... El No, otro día pero estuvo eso es Isabel exótico, Lavapiés. Lavapiés es Sí, bien, pero... Bueno, ves que en la vía es como se va, compras. Vamos, Manejas. hemos de ir yo querría ir, hay que hacer una publi todavía y antes de hablar del Reverte. Así que Jesús quería decir algo, me parece. No, esto, lo que pasa con la chica esta del TikTok, que me dice, no, es que no vas a tener quien te traiga el globo, quien te traiga no sé qué. Luego, ¿qué ha pasado? Que la gente lo ha puesto, Wall Street Wolverine lo ha puesto en Twitter y ella, viendo la reacción, se ha puesto a llorar. ¿Qué es lo que les pasa al No me han final? entendido. Es que no aguantan un golpe, Joder, Pero es ni siquiera verdad. hay que decir, Qué poquito mira, punto honor. No, simplemente lo retuiteas. En y ya su la gente cabeza dice, sonaba de maravilla, pero Claro. cuando se ha visto con la realidad, Pero ha que- dicho, ¿qué dice? "Buah, Pero soy qué- súper subnormal. Claro. Pero es que ¿Cómo eso... acaba la cosa? Acaba la Ella cosa en llorando que ella y llorando, diciendo que no es llamando por lo visto, por lo que dice ella en TikTok, llamando a Víctor para que lo quite. Y Víctor, supongo que... ¿Víctor sabe- quién es? El de Wall Street Wolverine. bien. Se habrá fitado para arriba y de mira, tía, déjame en paz, lo has puesto tú en Instagram y ahora te fastidias. Claro. Pero esa es la enfermedad mental. O sea, es que yo, en mi cabeza suena muy bien, pienso que en la cabeza de todos los demás suena muy bien porque vivo esa realidad, pero la realidad de la gente es Alcalá. Porque es verdad, además, porque es muy cómodo tener a esta gente, el globo y tal, todos, ¿sabes? Uy, qué bien, claro. Sí, la hostelería, qué majos son todos los camareros Sobre que nos atienden. la ¿no? cuestión de las Horrible. deportaciones famosas. Se está planteando en toda Europa. Por una razón además muy elemental, que ni siquiera es étnica, es preétnica. Ha entrado un montón de gente que no cabe aquí. No cabe porque no era una necesidad del mercado de trabajo como podía serlo hace 40 años, sino una necesidad de un mercado bastante más amplio, que no es el de trabajo, que tiene que ver con cotizaciones, con relevo demográfico, etcétera, Clientelas. y con... ¿Perdón? Clientelas y con la determinación, además de destruir lo más posible las comunidades nacionales, Claro. porque se gobiernan mucho mejor. Entonces, pues claro que hay que hacer deportaciones, pues claro. Y en toda Europa se lo están planteando porque es lógico, sencillamente, si te entra 3 millones de personas, de las que solo caben medio millón, pues hay 2,5 millones que se tendrán que marchar, digo yo. Hace años, yo leí un sitio que la República de Weimar, bueno, el positivismo jurídico, por supuesto, también ayudó mucho a eso, ¿no? Pero que murió porque no había demócratas dispuestos a defenderla. Bueno, es una idea, está bien. Pero me sirve para decir lo siguiente, es decir, la Unión Europea morirá el día que no haya europeos. Aunque tenga que morir de otra manera o tenga, por lo menos que tengamos que reconstruirla, y España, sin ninguna duda, morirá el día que no haya españoles. objetivo- Lo cual nos conduce. Ese es el objetivo. El objetivo es destruir la identidad Claro. a largo plazo, es No te van a destruir dejar. las identidades nacionales, porque es el objetivo en el que quienes dirigen todo esto dentro Como el Cristo de Boadilla. de donde está Europa y tal. Y luego también, a corto plazo, les viene muy bien destruir los límites del mercado laboral. Perdón. ¿Por qué Pido perdón alguien humildemente. que piensa así, sin embargo, no soporta a una persona que tiene ese discurso? ¿Por qué Arturo Pérez Reverte, que dice defender lo mismo que acaba de decir Fernando Paz en términos, digamos, identitarios, descalifica a Santiago Abascal cuando lo dice? Es mentira. Publi. Se acaba.
Estamos de vuelta a recta final, además recta cortísima porque se nos ha comido el tiempo para variar. Pero hay que contarlo porque es muy revelador. O sea, es algo de lo que se puede sacar muchísima punta, de verdad. Vamos a ver, el otro día Arturo Pérez Reverte publicaba este post en X que usted va a ver a continuación. Oigo a Feijóo, a Abascal, a Sánchez, a cualquier rascapuertas de los que tenemos aquí, luego comparo sus palabras, tono y contenido con los de esta señora rubia, se refiere a Meloni, ahora la veremos, y me entran unas enormes ganas, momentáneas pero enormes, de ser italiano. Bueno, Revertino. Bien, vale, ¿qué vídeo sacaba Pérez Reverte para avalar esta posición? Uno de Giorgia Meloni, en el que decía ciertas cosas que alguien reparó. Ahí va, pero si es palabra por palabra lo mismo que ha dicho Santiago Abascal. Bien. Que Europa es la filosofía griega. I still believe in the West, not just as a geographical space, but as a civilization born from the fusion of Greek philosophy, el derecho romano, Roman law, y la espiritualidad cristiana, and Christian values. So we must say loudly and clearly to those attacking the West from the outside and those sabotaging it from within, with virus of cancel culture and woke ideology, we must say to them that we will never be ashamed of who we are. Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, ni la cultura de la cancelación. Meloni suena mucho mejor en italiano que en inglés, donde va a parar, pero bueno, ahí está hablando. ¿Perdón? Que lo ha dicho en inglés. No, por eso digo, suena mucho mejor en italiano que en inglés, pero bueno, sí. Al fin y al cabo, era en la cepa. Bueno, pero a mí lo que me llama la atención es, o sea, tú tienes ahí un vídeo con una señora diciendo unas cosas. Dice, esta sí que vale y no este, que dice lo mismo que esta. Aquí hay una cuestión psicológica, claro. Hombre, porque Arturo es el señor de los complejillos. O sea, va de afán terrible, tal, no sé qué, se rasga las vestiduras, tal, y luego no hubo nada. Después de todo eso, no hubo nada. Porque según este hombre, es que, ¿cómo no va a decir que lo de Meloni sí y lo de Abascal no? Cuando según él, nos hemos equivocado siempre. Siempre. España es el país de la equivocación. España se equivocó en Trento, nada menos que de Dios. España se equivocó en la guerra de la independencia porque teníamos que haber abrazado a los invasores, a los amos que querían imponerse sobre nuestra nación, y nos equivocamos defendiendo la independencia. Teníamos que haber servido de felpudo a Napoleón y a los suyos. Nos volvimos a equivocar. Y ahora, incluso cuando acertamos, según las propias concepciones de Pérez Reverte o las que dice tener, incluso cuando acertamos, resulta que nos equivocamos. Quien ha acertado tiene que ser un italiano. Un español, para Pérez Reverte, no puede acertar nunca. Es un tipo... A mí me entretiene Pérez Reverte, siempre me ha entretenido. No es que tampoco sea un gran fan, pero me ha entretenido mucho pues, la forma de decir las cosas. Tal. Entonces yo me atrevo a conjeturar, de verdad, que empezó el tuit este que puso, o el posto, como se llama ahora estas cosas, diciendo, escucho a Feijóo y a Sánchez y a estos, y pensó, es que tengo que meter a Abascal. Claro, sí, claro. Es que tengo que meter a Abascal. Claro. Porque es que, claro, yo tengo un público al que me debo, tengo eso, yo tengo que... una editorial que me paga un pastor, no sé qué, te voy a meter a Abascal también, porque Abascal rascapuertas precisamente no es. Entonces, yo tengo que meter eso. Y además voy a meter primero a Feijóo, para que no se me note mucho, y a Sánchez le dejo el último. Tal. Es decir, todo estaba muy pensado. Muy medido para que eso... ¿Sabéis uno de los problemas que hay? Uno de los problemas que hay es el tema del mito fundacional de nuestra época, que no es ni la literatura, ni la filosofía griega, ni el cristianismo, ni nada. Es la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, hay una especie de como... Vamos a ver, si me han dicho que este tío es un facha, aunque diga la cosa más inteligente y de sentido común del mundo, no puedo estar de acuerdo. Sí, eso es verdad. Yo me recuerdo a un director de periódico que tuve una vez, un tío encantador, estupendo, excelente, que yo llegué con una noticia que era brutal, tal, y me dijo, ¿pero esto lo ha publicado El País? Es decir, claro. No puede ser que la demos nosotros. Sí, si alguien antes, si un italiano, no la ha bendecido. No sé qué. Y eso fue exactamente lo que me dijo. No, pero esto no lo ha publicado El País, esto no, o sea, es decir, no tiene El País, lo tenemos solo nosotros. No, tal, es que si no lo Reverte es una profunda expresión de paletismo, pero profunda. Es decir, nada español está bien, no puede estar bien de ninguna manera, y tiene que venir a decírnoslo una italiana, aunque un español haya dicho exactamente lo mismo. Pero suena mejor si en es inglés. italiana.
y hablando en inglés. ¿Sabes lo que pasa? Es que le ha caído por todos lados. Tú mides mucho los posts, mides mucho, empiezas a medir, voy a meter a este y tal, ya le ha empezado a dar por todos lados. Eso se llama ratio. Sí, exacto. Y de todas maneras, efectivamente, es que Pérez Reverte en sus libros, el español, el Capitán a la Triste, yo no lo reconozco como el caballero de los tercios de los libros de Esparza. Ahí sí. No tiene gracias, Mir. No tiene nada que ver. Efectivamente, no, es una especie de la leyenda negra de verdad, pero qué huevos tengo. Esto es un poco así. Y eso es bueno, pues. Exactamente. Y mato sucio. Eso es. Y mato sucio. Sí, pero por eso, porque. Que queda un minuto nada más. Joder. Pues ya está. Bueno, ahora ya seguiremos la semana que viene. Si tú imponte. Pero es por lo que dices, Paz, es que para muchísimas gracias, Jesús García Conde, por esta bandera que a partir de ahora vamos a incorporar también aquí al atrecho de los usuarios. Don Jesús García Conde, don Fernando Paz, don Carlos Esteban, don José Antonio Fuster, el kit del resistente. Adiós. Sí.